Ya pasaban varios minutos. Entonces, estábamos viendo el tema del ejercicio de cálculo. Vamos a ver para compartir pantalla. Vamos a ver acá, lo cierro. Tum, tum. Ya está acá. Nos habíamos quedado justamente antes de tocar flujos especiales, valor actual neto. Entonces, el valor actual neto, comentaba que en Excel hay la fórmula valor actual y BNA o NPV, depende si usan español o inglés. Y había hecho un ejercicio la vez pasada en Excel, entonces había pedido que lo reproduzca. Entonces, luego está el ejemplo 2. No, es un ejemplo relativamente sencillo, o sea, tampoco es algo así, cosa de otro mundo. En la carpeta que he compartido anteriormente también está este archivo de ejercicios relacionados al BAM. Vamos a hacer un par de ejercicios y luego tocamos el tema de flujos especiales. Entonces, el primer ejercicio, por favor, vamos resolviéndolo. Miren, estos ejercicios se pueden hacer en Excel, ¿no? De hecho, algunos te lo pueden poner a GPT. GPT también lo puede hacer. Más aún la última versión de que lo hace y seguramente saca bien el cálculo. Pero en aplicaciones reales, un poco ahí sí, el GPT tiene limitaciones en cálculos matemáticos. Por un tiempo, supongo, porque está avanzando muy rápido esa tecnología. Entonces, la pregunta uno, por favor, empecemos, ¿no? Dice, una empresa gasta $800,000 anuales en electricidad en su sede de Boston. El costo de capital es 4%. Un representante de venta de Johnson, ¿no? Quiere venderle un nuevo sistema de iluminación controlado por computadora que reduciría las facturas de electricidad en $90,000 en cada uno de los próximos 3 años. Si el sistema cuesta $230,000, ¿se debe seguir adelante o no, no? De acuerdo a ella. Entonces, por favor, los presentes abran un archivo Excel y empiecen a desarrollarlo. Les doy unos, mm, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, creo que es razonable. Entre 5 a 10 minutos. Si ya lo saben hacer, también me comentan, ¿no? Seguramente lo van a hacer rápido. Solamente es para refrescar la memoria. Sí.
Bueno, en todo caso explico y ya lo ven en la versión grabada. Entonces, para el ejercicio uno, miren, es sencillo, es relativamente sencillo. Como les comento, hay que se acostumbra en las columnas poner los años. Por ejemplo, el año cero significaría que está desembolsando 230.000 como inversión, pues eso tiene el signo negativo. El primer año, bueno, el ahorro sería de 90.000, el segundo año también y el tercer año. Entonces, el flujo de efectivo, de manera simplificada, porque más adelante veremos que hay flujos más elaborados, simplemente sería la suma, ¿no? Entonces sería el primer año negativo y los siguientes positivo. Y aplicamos la fórmula en el Excel. Recuerden que el valor actual neto, el BAN, es BNA, por ejemplo, en español. Tasa sería la tasa de descuento o el costo de capital, 4%. Y se selecciona del primer año, a partir del primer año. El año cero, el valor presente, ese no se considera en la fórmula. Ese se suma de manera directa, ¿no? Entonces el C13, ¿no? Entonces, al calcular nos daría un valor de $19.000. Habíamos comentado que cuando el BAN es mayor que cero, se tiene que tomar el proyecto. Entonces, en este caso es mayor que cero, no es un valor negativo. Significa que sí genera cierta... ¿Qué significa? Da un valor agregado, ¿no? A una tasa de descuento de 4%. ¿Alguna consulta? Ahora, este tipo de ejercicios, como les comento, claro, pero en el examen, si gustan, lo hacen así, pero revisen los cálculos que lo hacen, ¿no? El chat GPT, lo digo porque, bueno, sí es una herramienta usual, entonces. Pero más que examen, o sea, también tal vez para otros usos, ¿no? Cuando estén elaborando ustedes su evaluación económica, flujo de caja, sí se pueden ayudar con ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como si fuera examen, pregunta de examen, ¿no? Le puedes poner acá, dar respuesta, pero no siempre saca el resultado adecuado. Por ejemplo, si le ponen resuelve, ¿no? Y le voy a poner toda la pregunta, empieza a explicar paso a paso. Entonces, la fórmula BPN es conocida, ¿no? Flujo de caja, ¿no? C sub 0 sería en este caso el valor presente, ¿no? La inversión. Entonces, está explicando primeramente la teoría. Y acá lo está haciendo uno por uno, ¿no? Sería la tasa de descuento al 1, al cuadrado, al cubo por el año y 230.000, ¿no? Entonces, acá que es $19.000, ¿no? Entonces, en este caso he hecho el chat GPT 4.0. Problemas más complejos no necesariamente lo va a resolver. En este caso es porque es un problema relativamente sencillo. Ahora, lo que sí ha salido hace poco es la versión O1. Esta de acá sí tiene un análisis avanzado en matemática. Entonces, de eso se trata, ¿no? También se puede ayudar con ChatGPT o con Claude o con Llama para interpretar estos ejercicios. El ejercicio 2 es algo similar. Mira, vamos a ver acá. Dice, ¿no? Esta empresa está buscando comprar una nueva máquina CNC para reducir costos, ¿no? Dos máquinas alternativas están en consideración, ¿no? La máquina 1 cuesta 500.000, pero produce un ahorro del 15% sobre la máquina utilizada actualmente. La máquina 2 cuesta $900.000, pero produce un ahorro del 25%. Entonces también nos proporciona la información de costos de la máquina actual. Entonces, ¿qué máquina se debe comprar? Y ya nos da una tasa de descuento del 12%. Tasa de descuento o costo de oportunidad de capital. Entonces, en este caso, igual, hay que plantear, ¿qué cosa? Los escenarios, ¿no? Con la máquina 1 y con la máquina 2, ¿no? Acá tendría el ejercicio 2. Entonces, el costo actual, igual, ¿no? En las columnas los años, tendríamos 1.000.000, 1.300.000 y así sucesivamente. Con la máquina 1 se está dando el ahorro de ¿qué? De 15%, ¿no? Sería este valor por 0.85. Y con la otra del 25%. Ahora, para la primera máquina, la inversión es igual, el año cero menos 500.000. El ahorro operativo, bueno, sería el 15%, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Y el flujo, ¿no? El flujo vendría a ser cuánto se ha ahorrado, ¿no? Inversión versus ahorro. El valor actual neto positivo. Significa de que sí se puede adquirir la máquina 1. La máquina 2 se hace un análisis similar y también indica que es viable. Ahora, pero entre la máquina 1 y la máquina 2, ¿cuál es mejor? Sería la máquina 2 debido a que tiene un mayor valor actual neto.
Ahora, algo que es importante mencionar es que en este tipo de comparaciones con valor actual neto, y más adelante reforzamos la idea, es siempre y cuando tengan el mismo horizonte. En este caso, 5 años. Si, por ejemplo, la máquina 2, ¿no? Se tuviese que renovar cada 2 años o cada 3 años, serían diferentes horizontes. Basarse solamente por el banco con un flujo simple no es lo correcto. Tendría que considerarse de que un mínimo como un múltiplo es una manera. Otro también guiarse un poco con el TIR, que lo veremos más adelante. O a sacar un horizonte de análisis común. Vamos avanzando. Entonces, esos dos ejercicios son sobre valor actual neto, ¿no? Entonces, vamos a ver el 3 y el 4, si lo practican. Es similar. Decisión entre compra de dos máquinas, la pregunta 3. Y la pregunta 4 también, ¿no? Decisión entre dos máquinas. La pregunta 5 es interesante, porque esto de acá me lo han proporcionado una vez un colega de una empresa eléctrica. Y era un examen de ascenso a gerencia, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿no? Les habían tomado más preguntas. Entonces, ¿qué es, no? Es básicamente escoger qué máquina comprar, ¿no? ¿Qué generador eléctrico, si no me equivoco? A ver. El área tiene 5 millones de dólares, dice, ¿no? Entonces, como encargado del área de mantenimiento, se le a encargarse de la operación de compra de maquinaria por el funcionamiento de la planta, ¿no? Entonces hay 3, 2, 3, 4, ¿no? Cuatro máquinas, se les da el costo de inversión, la vida útil, la garantía, vean que es diferente, acceso a repuestos y coste de mantenimiento. Aparte, ciertas características y se pide comprar dos maquinarias, ¿no? ¿Cuáles deben ser? Es un poco capcioso, porque claro, tiene la parte objetiva, que es justamente lo que estamos viendo, valor actual neto, y tiene cierta parte un poco subjetiva, ¿no? El tema de repuesto, ¿no? Y la garantía. Entonces, bueno, evalúalo, también sería interesante evalúalo con lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Con una parte objetiva. ¿Hasta ahí alguna consulta antes de explicar flujos especiales? Sí, te escucho, pues yo. Ah, sí, profesor, un comentario ahí nada más. Respecto a lo que comentó del chat GPT, si Ajá. yo no recomiendo que su uso sea, digamos, excesivo, ¿no? Puede ser para una consulta, así rara vez, pero es preferible que no lo usen, ¿no? Porque luego a la larga ¿cómo se llama? Dependen mucho de esa tecnología y luego cuando llegan a, digamos, a ser gerentes, llegan a ser gerentes sin dominar verdaderamente los conceptos, ¿no? Ni tampoco toda la teoría, y sus decisiones son las más desacertadas y por eso fracasan las empresas. Entonces, sí o sí, ahora acaba de comentar de que hubo un problema para el Ujú. puesto, por ejemplo, para asumir una gerencia, ¿no? Entonces, Ya. no creo que vaya a usar ChatGPT o le permitan usar ChatGPT a la persona que está postulando para ese puesto. Claro, depende de las reglas del concurso. Ujú. ChatGPT es como la calculadora hace años, ¿no? También había esa mítica con el uso de la calculadora. Claro, o Luego, sea, me refiero que con tienen que la saber com- usarla nada más. hay que saber usar la herramienta. Claro. Ese es el mensaje en sí. Sí, profesor. O cuando usaba Excel, ¿no? Yo vi un video hace años, contadores tenían miedo al Excel, ¿no? Porque que no sumaba bien, que a veces se equivocaba, ¿no? Posiblemente pasaba eso, ¿no? Hoy en día el Excel, pues todo el mundo confía en Excel, ¿no? ChatGPT y sus otras hermanas, Cloud, llama, pasa lo mismo. Si no saben usar la herramienta, claro, en vez de mejorar pueden estar mandando cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier software, ¿no? Entonces, pues se los comento, ¿no? En temas matemáticos tiene todavía limitantes. Han mejorado bastante, pero se equivoca muy frecuentemente, ¿no? En ejercicios sencillos, como el que he puesto, claro, sale la respuesta. Pero ejercicios mucho más complejos no lo resuelve. Hay cosas que sí hace, ¿no? Por ejemplo, análisis estadístico, data, sí te ayuda, ¿no? Lo saca. O te ayuda a programar, véanlo como es, como digo, como un asistente, ¿no? Un soporte. Pero tampoco es que una cosa es poner,
a GPT, no analizar la respuesta y con la misma copiarlo, ¿no? O sobre eso decidir, ¿no? Entonces ahí sí van a fallar, ¿no? Sea que hagan texto, sea que hagan cualquier otra decisión. Sí, cierto. Bueno, flujos especiales, ¿no? Flujos especiales, básicamente el primero que tenemos es la anualidad. ¿En qué consiste la anualidad? La anualidad consiste, es una serie de pagos. Entonces, que se realizan en intervalos periódicos. Por ejemplo, normalmente anuales, ¿no? Pues se dice anualidad, ¿no? De año. Entonces, pagos iguales que se hacen cada año. También puede ser mensual, sí, también, ¿no? Mensual, semestral, ¿no? Por ejemplo, préstamos, ¿no? Con cuotas fijas. Vas a pagar mes a mes una cuota. O al año, ¿no? Entonces, o las pensiones. Por ejemplo, las pensiones también cuando ya cobran su jubilación, van a cobrar un monto, ¿no? Se les calcula cuánto van a pagar. Entonces, la anualidad es eso, no tiene un límite, ¿no? Una fecha. Entonces, dado que los flujos de efectivo son pagos constantes, estos tienen una representación a valor presente. Y también el flujo efectivo presente puede ser representado como anualidad. Entonces, miren, si yo tengo unos pagos así repetitivos hasta un intervalo t, este puede ser llevado a un solo pago en el valor presente. Viceversa, un valor presente yo lo puedo llevar a una serie de pagos anuales. Matemáticamente, ¿no? Tiene su respectiva fórmula. Eh, valor presente, ¿no? Sería justamente es la aplicación del BAN, ¿no? El flujo entre 1 más R, ¿no? R es la tasa de descuento, ¿no? Más sucesivamente, ¿no? Hasta el T, ¿no? Que es el año. Acá lo que está haciendo es multiplicar por 1 más R, sería 1 más R por valor presente. Acá, como es 1 más R, se cancela y disminuye la potencia, ¿no? Sería T menos 1. Luego, ¿qué está haciendo? Luego sería, ¿no? PB más R por PB, pero si nos damos cuenta, esto vendría a ser R por PB, ¿no? La tasa de descuento por el valor presente es igual que el flujo constante menos el flujo constante entre 1 más R elevado a la T. Está haciendo sustitución. Entonces, al final se demuestra de que el valor presente es igual al flujo, ¿no? A la anualidad entre la tasa de descuento menos la anualidad entre R, ¿no? Por 1 más 1 R elevado a la T. Esa es la fórmula, ¿no? En Excel existe la función que se llama pago, que hace es lo mismo que esta fórmula. Bueno, acá dice, ¿no? Pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, recibe un préstamo de $100,000, ¿no? A una tasa de interés de 6%, ¿no? El préstamo lo pagará en 10 años. ¿Cuánto es la cuota anual, no? Entonces, de los 100,000 se puede llevar a pequeñas cuotas. Entonces, para eso se hace la función, se puede hacer con la función pago. Esto también en qué es útil, ¿no? Para ciertas decisiones con horizonte diferente, muchas veces todo se lleva a valores anuales. Eso también tiene esa utilidad. Entonces, vamos avanzándolo. Perpetuidad. Perpetuidad es un tipo especial de anualidad. Se trata de una serie infinita de pagos periódicos y los pagos son iguales en cada periodo, ¿no? También la pensión, ¿no? De hecho, cuando cobran pensión, dan las dos opciones, ¿no? Una opción es de que, oye, cobras por 15 años un determinado monto y cobras de manera indefinida otro monto, ¿no? ¿Cuál quieres? Te dicen, ¿no? En el final es lo mismo porque te están dando a valor presente es el mismo monto, ¿no? El mismo monto de capital que te están dando. La diferencia es que si lo quieres en 15 años o de manera indefinida. Entonces, si matemáticamente, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la AFP, es lo mismo. La diferencia es para quien recibe, ¿no? Entonces, podrías recibir en 15 años un monto mayor o de manera perpetua este monto, ¿no? Un monto menor. Entonces, la perpetuidad es similar a una anualidad, pero que se extiende de manera indefinida. Matemáticamente, ¿no? Miren, valor presente igualito, ¿no? El flujo de cada año 1 más R más esto entre 1 más R al cuadrado y sucesivamente. Entonces, si multiplicamos por 1 más R, sería 1 más R por el valor presente igual a C más esto, ¿no? Pero como esto de acá ha ido hasta el infinito, viene a ser lo mismo que PB, ¿no? Entonces, como acá hay PB, PB con PB se cancela y nos damos que el valor presente es básicamente el flujo entre la tasa de descuento. Entonces, esa es la perpetuidad.
¿En qué usos prácticos tiene, no? Por ejemplo, acá creo que lo tengo. Ah, tres, déjame ver. No, eso no tiene que ver. Este sí, este es el ejemplo, el ejercicio 4. Miren, en el ejercicio 4 vamos a revisar nuevamente el Word. La empresa se va obligada a elegir entre dos máquinas, ¿no? A y B, ¿no? Las dos máquinas tienen diseños diferentes, pero la misma capacidad y hacen el mismo trabajo. La máquina A cuesta $15,000 y durará 3 años, y su costo de funcionamiento es de $5,000 por año. La máquina B es un modelo que cuesta solamente $10,000, pero no durará de más de 2 años, ¿no? Y su funcionamiento es $6,000, ¿no? Con 6% de tasa de costo de oportunidad de capital, ¿qué máquina se debe comprar? Entonces, si uno elabora el flujo respectivo, dice, ¿no? Inversión 15,000, ¿no? Negativo. Me cuesta 5,000, 5,000, 5,000, ¿no? O sea, también negativo. Saco el flujo y saco mi BAN, ¿no? Y mi BAN me da de $28,000, ¿no? Para la máquina B hago lo mismo y saco mi BAN de 21,000, ¿no? Entonces, acá la decisión, como digo, el mayor BAN, ¿no? Como no nos da el tema de ahorro e ingresos, en este caso se decide por el que cuesta menos. Sería la máquina B, menos $21,000. Pero este análisis está totalmente mal. ¿Por qué? Porque sucede que el BAN entre dos opciones se escoge siempre y cuando estén en el mismo horizonte. Acá el BAN dice 28,000, es cierto. Acá dice 21,000, ¿no? Pero la diferencia es que este es un BAN solamente de 2 años. ¿Me dejo entender? El tercer año que la máquina ya no va a operar. Entonces, ¿cuánto va a costar? Entonces, tendrías que, si quieres estar haciendo la máquina B, bueno, tal vez vas a tener que hacer otra inversión, ¿no? Un año, el segundo año y acá ponerla su respectivo costo, ¿no? No es ahorro operativo, sino costo. Entonces, pero vendría acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una solución es que hagan el mínimo como un múltiplo, como este es 3 años, 2 años, a 6 años, ¿no? Un flujo de efectivo a 6 años. Esa sería una primera solución. Y dices, ¿no? Ya, la máquina, si, para el tema de decisión, ¿no? Dices, ¿no? Acá en el año 3 tendría que nuevamente invertirse 15,000 y sus respectivos costos, entonces ahí sí estaría comparando en 6 años de operación. Y la máquina B diría, ¿no? Ya, entonces acá pongo también otros 10,000 y opero a 6,000, 6,000, otros 10,000, 6,000, 6,000. Entonces en ese caso, sí sería válido comparar el BAN cuando tienen el mismo horizonte. Pero en este caso, este tiene 3 años y este tiene 2 años. El BAN está bien calculado, pero no son comparables. Eso es lo que les quiero comentar. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Porque esto es lo que sucede muchas veces en la práctica. No todas las máquinas ingresan al mismo tiempo, sobre todo cuando se quiere valorizar los activos. Por ejemplo, en el sector eléctrico constantemente se valoriza para un tema de determinar la tarifa eléctrica. Entonces, la red eléctrica pues no nace de un momento a otro, ¿no? No todos los postes, cables se dieron el mismo año de inversión. Algunos habrán dado en la época de, digamos, en el año 2010, ¿no? Otros habrán entrado en el 2011, otros el 2012, ¿no? Y así cada año está entrando un nuevo cable, se está cambiando el aislador, se está cambiando el poste, ¿no? Hay un nuevo proyecto. Entonces lo que se hace es, con tantos activos que tiene su costo, se va poniendo para cada año. Pero no se calcula el BAN, sino más bien para este tema se usa la anualidad, ¿no? Su equivalente anual. Entonces, ¿cómo se hace con equivalentes anuales, no? Mira, la inversión de $15,000 puede ser vista como una anualidad de $5,600 por 3 años. Para eso se está usando justamente la función pago. Se pone la tasa del 6% en 3 años y el costo de inversión, ¿no? Entonces, esto significa que, si lo vemos como está en la presentación, acá, ¿no? Sería, mm, bueno, ¿no? Esta presentación. Sería así, ¿no? Mira. Entonces, control V sería, ya. Sería así.
Esta única inversión sería los $15.000. Y acá los 5.600 sería este punto, ¿no? 3 pagos, ¿no? Iguales en cada año. Entonces la máquina, si lo vemos de esta manera, y su costo, ¿no? De mantenimiento es $5.000, su costo anual es $10.000, ¿no? O sea, de la inversión y operación y mantenimiento. Entonces su costo anual equivalente realmente de la máquina A, pese a que tiene un van, es de $10.000. Para la máquina B igualito. $10.000 es lo mismo que $5.400 en el primer año y en el segundo año. Acá no sería ahorro, ¿no? Igualito. Acá sería su costo operativo es de $6.000 y el flujo sería $11.000, ¿no? Entonces su costo anual equivalente de la máquina B es $11.000. Entonces, ¿cuál realmente se debe comprar? Es la máquina A. ¿Por qué? Porque la máquina A cuesta menos, cuesta $10.000 por cada año. Entonces, la decisión correcta es la máquina A. Ahora, si acá la máquina, como digo, otra manera de solucionarlo era llevarlo a un mismo horizonte. Pero sucede que en la práctica esto no es muy práctico, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque manejamos muchos activos y los activos muchas veces tienen diferente vida útil, ¿no? Ahí viene el detalle. Es por eso que se opta por la opción de calcular un costo anual equivalente. Vamos a ver si GPT lo hace, ¿no? Vamos a preguntarle tal cual, ¿no? ¿Me dejé entender ese ejemplo, no? Con el tema de la anualidad y su equivalencia a llevar los pagos anuales, una inversión. Mira, sí lo he entendido, ¿no? Dice acá se debe usar el costo anual equivalente. Entonces el costo anual equivalente también, ¿no? Eso sería un sinónimo de decir anualidad, ¿no? Se está calculando la inversión, se está llevando un costo anual cada año, ¿no? Entonces la máquina A pone tanto, la máquina B, vamos a ver si calcula. Sí, lo que ha sacado, ¿no? $10.000 para la máquina A y 11.000 para la máquina B, ¿no? Tal cual. Entonces, para este caso, se escoge la A, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un costo anual equivalente menor. ¿Consultas hasta ahí? ¿Alguna opinión? Costo anual equivalente, no lo mismo, cae, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Vamos a pasar a otro tema. Si no hay dudas, entonces les dejo ahí como ejercicio, ¿no? El 3 y el 5 para que lo practiquen. El otro tema que se tiene que ver es contabilidad. Vamos a revisar conceptos de contabilidad. Entonces, miren, la contabilidad, ¿no? Obviamente no van a aprender todo lo que es contabilidad porque es extenso, ¿no? De hecho, es una carrera, ya lo saben. Lo básico, ¿no? Miren, la contabilidad es base para tomar decisiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Contabilidad es un sistema de información que mide actividades de una entidad económica, procesa la información resultante en reportes y comunica los resultados a los que toman decisiones. Entonces, de hecho, de las actividades que desarrolla se genera data, ¿no? Y una de las datas que se genera bastante es justamente qué cosa, lo que compras, ¿no? Lo que vendes, ¿no? Cuando una empresa vende algo, ¿qué emite? Emite una boleta o emite una factura, ¿no? Lo principal, ¿no? Lo básico. Entonces, así también cuando compra, pide boleta, pide factura, pide recibo, ¿no? Entonces, hay acá dice, ¿no? Factura, ¿no? Entonces, esa medición, ¿no? Esos documentos, claro, antes era en papel impreso, ¿no? Pero luego se digitalizaba y se analizaba en Excel, ¿no? Ahora todo es electrónico. Boleta electrónica, factura electrónica. Y se procesa, ¿no? Entonces ahí para emitir boleta, factura, la zona tiene su interfaz. O también hay un software especializado para eso, ¿no? Que usan la interfaz, que hacen estadística, mediciones y todo eso, ¿no? Entonces, data histórica. Pero más allá de toda esta información, procesamiento que hacen los contadores, mes a mes, ¿no? Y al año sacan algo que se llama memoria anual, el reporte financiero, ¿no? Entonces están los famosos estados financieros.
Esta información de los estados financieros, ¿a quién se la traslada? ¿No? A los stakeholders, ¿no? A los interesados y, por supuesto, a los tomadores de decisión. Toman acciones y esto influye nuevamente en las actividades de negocio y es así, ¿no? Es un ciclo, ¿no? El ciclo financiero. Entonces, la información financiera es necesaria cuando se toman decisiones de negocio, ¿no? Entonces, hay 4 estados financieros. Estado de resultados integrales, también se llama pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y estado de situación financiera, el balance general. Entonces acá también, ¿no? Otro gráfico dice, ¿no? Empresa, ¿no? La unidad económica que apunta a vender bienes y servicios, bueno, entonces el objetivo de la empresa principalmente es esto, ¿no? Rentabilidad. Pero también requiere liquidez, ¿no? Entonces, hay muchas actividades, ¿no? Financiamiento, las operaciones, ¿no? La inversión, todo un ciclo, pero al final todas esas actividades tienen que medirse. ¿Y para qué? Para tomar decisiones. Entonces, bueno, dice, ¿no? Objetivos, rentabilidad y liquidez, ¿no? Rentabilidad es la habilidad de obtener ingresos suficientes para atraer y mantener el capital de inversión. Y la liquidez es la habilidad de tener suficiente efectivo para pagar las deudas cuando se debe. Entonces, de estos indicadores financieros que vamos a revisar, indican si los gerentes están consiguiendo los objetivos de la empresa. Ejemplo, ¿no? Toyota puede rentablemente la venta de carros a un precio que le permita ganar, pero si sus clientes no le pagan a tiempo, tal que Toyota pueda pagar a proveedores y emplear, la compañía no tendrá liquidez. Y cuando hace falta liquidez es un gran problema. Entonces, porque muchas veces hay ciertas ventas o por la naturaleza propia de trabajo, ciertos clientes también pagan fuera de tiempo, o sea, no pagan inmediato. Entonces, eso sucede sobre todo cuando trabajan con el Estado. ¿Cómo le paga el Estado? ¿No? ¿El Estado paga inmediato? No, ¿no? Es todo un proceso para la contratación, ¿no? La contratación pasa bastante revisión, se hace el trabajo y cuando quieres pagar la factura, igual, ¿no? Toma un tiempo a que se tramite el pago. Entonces, con el Estado, por ejemplo, pagan en cuanto 4 meses, 6 meses, ¿no? Depende. Ahora, con empresas grandes, transnacionales, el pago tampoco es inmediato, toma un tiempo. Claro que no es tan extenso, pero depende de la empresa, pero puede ser 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces, incluso más. Entonces, ese es el hecho, ¿no? Entonces, la empresa proveedora puede tener, como dice, dinero, pero no tiene la liquidez. Y si no tiene liquidez, tiene problemas para pagar sobre todo personal, ¿no? O para pagar también a sus proveedores. Entonces, si no tiene liquidez, se arma también un lío, ¿no? Vamos avanzando. Actividades de la empresa. ¿No? Entonces, significa obtener fondos adecuados o capital para comenzar las operaciones, ¿no? Eso hace referencia ¿a qué? Al financiamiento. La operación es producir bienes, servicios, ¿no? Emplear gerentes, trabajar, ¿no? Es lo que estamos mayormente nosotros involucrados. Y la inversión significa gastar el capital que la compañía recibe en actividades que le permitan alcanzar sus objetivos, ¿no? Comprar terrenos, edificios, equipos, entre otras cosas. Entonces, ¿quiénes usan la información contable, no? Personas, ¿no? Dice, obviamente. Entonces, normalmente ustedes como también manejan seguramente un nivel de contabilidad, ¿no? Algunos son bien detallistas y otros no tanto. Pero al final, al día a día, hay que gestionar las cuentas de banco, ¿no? Ver cuántos ingresos vamos a tener en este mes o en este año. Cuánto se está gastando, ¿no? Pagando recibos de electricidad, agua, internet, ¿no? Entretenimiento, viajes, qué sé yo. Y ver cuánto van a ahorrar para luego comprar alguna casa, un auto, entre otras cosas. Gerente de empresas, ¿no? Entonces, usa información contable también, ¿no? Para definir objetivos de su organización. Entonces, ver también el progreso hacia los objetivos de la organización y si se están tomando las decisiones adecuadas y si no, hacer acciones correctivas. Inversores y acreedores también lo mismo, usan la información contable de las empresas en las cuales han invertido para ver si siguen invirtiendo, mantienen su inversión o deciden incluso retirar su inversión de esa empresa. Entonces, antes de prestar dinero, los bancos determinan la capacidad del prestamista, ¿no? De cumplir con los pagos programados, ¿no? Sea personas o sea empresas. Entonces, proyectan si tiene capacidad de pago y si a futuro lograrán hacerlo. Entonces, ¿en qué se basan? En la información contable. Entonces, usuarios de esta información financiera, ¿no? Tomar la decisión, ¿no? Tenemos dicen, ¿no? Management, ¿no? Sería gestión, ¿no? Financiamiento, inversiones, ¿no? Recursos humanos, entre otros.
algunos que, que tienen intereses, ¿no? Financieros directas, ¿no? Como inversionistas o los que dan préstamos. Y también indirectos, ¿no? También le interesa al Estado, ¿no? Aquí en ASUNAP, ¿no? Por eso dice Tax Authorities, ¿no? O sea, autoridades de impuestos, agencias regulatorias, ¿no? También regulaciones laborales, entre otras cosas. Entonces, los ingenieros, ¿no? ¿Cómo estamos metidos en esto, ¿no? Claro, normalmente la mayoría empieza en un rol operativo, ¿no? Operativo, mantenimiento, pero va cada vez, cuando crecen en el mundo corporativo, ¿qué sucede, no? Adquieren mayor responsabilidad. Entonces, cuando adquieren mayor responsabilidad, usualmente pasan a una jefatura. Y cuando están en una jefatura, ya no solamente es dedicarse a la parte técnica, ¿no? Sino también manejo de personal y manejo de presupuesto. Tienen cierto presupuesto para gestionar su área. Y luego, si siguen creciendo profesionalmente, dejan la jefatura, ¿no? En una compañía. ¿Dónde pasan? Tal vez una subgerencia o gerencia. Entonces, en ese ámbito, y como habíamos comentado hace dos clases, como que la parte técnica deja de... Sí importa, ¿no? Pero pierde un poco de peso, ¿no? ¿Qué relevancia va teniendo? Va teniendo relevancia el tema de manejo de dinero, ¿no? El manejo de las finanzas. Entonces, dependiendo hacia dónde apuntan, es importante conocer, ¿no? Estos estados financieros. Entonces, dice, ¿no? Restricciones externas, ¿no? Regulaciones ambientales, derecho a la competencia, red de seguridad, entre otros. Está asociando la que a decisiones estratégicas de gerencia, donde hay decisiones operativas, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento. Y el rol de los ingenieros normalmente es planificar el gasto de capital, seleccionar métodos de evaluación a usarse, evaluar la seguridad, seleccionar tipo de producto, ¿no? Pero también está asociado ¿a qué? Con decisiones estratégicas de gerencia. Todo, ustedes cuando trabajan, requieren recursos. Van a hacer mantenimiento de algo, ¿no? Van a tener que comprar repuestos. Van a requerir personal, ese personal hay que pagar, ¿no? A ustedes mismos se les tiene que pagar, ¿no? Van a transportar algún material, se requiere camioneta, camión, lo que sea. Todo eso requiere recursos y todo eso es un gasto, ¿no? ¿Y quién lleva el control de de ese manejo? Los contadores, ¿no? Cuando van de viaje, viáticos, ¿qué les piden? También, ¿no? Rindan cuentas, ¿no? En algunos casos, bueno, depende de la política de la empresa, ¿no? En mi empresa, a la que trabajo hace años, por ejemplo, en una de ellas teníamos que rendir, ¿no? A detalle, ¿no? En otra no, en la otra era más simplista, ¿no? Decía, daba el dinero y decía, ¿no? Ya tenía programado hacia dónde te ibas y cuánto era el gasto promedio, ¿no? Entonces ya estaba declarado. Luego, información contable, ¿no? Estado de resultado integral, estado de cambio del patrimonio, estado de flujo de efectivo y estado de situación financiera, ¿no? Entonces, todos esos movimientos de dinero se reflejan ahí. Y con ellos se puede ver el desempeño financiero esperado, ¿no? Ganancias esperadas, calendario de flujo efectivo y grado de riesgo financiero. Y con esto se calcula el valor de mercado de la firma y el precio de las acciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy día un poco en detalle y vamos a analizarlo también con las empresas que hay en nuestro país es la información contable. Hasta ahí, bueno, van comentando y si no, seguimos con la ecuación fundamental. Entonces, el proceso de generación de valor, ¿no? Entonces, toda empresa, de hecho, nace como un proyecto, ¿no? El sueño de alguien. Pero este sueño no lo puedes hacer a una velocidad económica, ¿no? Para ver si es viable, ¿no? Se ejecuta y todo, y entonces empieza a generarse diferentes movimientos de dinero, de efectivo. Entonces el proyecto, para que funcione, se va a requerir ¿qué? Activos, ¿no? Normalmente estamos en el curso, ¿no? Pero estos activos se representa como, bueno, tiene matemáticamente, ¿no? Una equivalencia a la suma de pasivo y patrimonio. Pasivo, básicamente deudas, ¿no? Entonces todo esto al final se representa como flujos de caja, ¿no? Que representan el movimiento efectivo relacionados al proyecto. Entonces la ecuación fundamental, ¿cuál es? Es esta de acá, ¿no? Que el activo es la suma del pasivo y el patrimonio. Entonces, activos son los recursos económicos que posee una empresa o persona, pueden ser bienes, derechos o cualquier otro recurso que tenga un valor monetario. El pasivo son deudas u obligaciones que tiene una empresa o persona, ¿no? Representan los recursos que se deben a terceros, deudas. Y patrimonio, lo que queda, ¿no? Entonces, también llamado capital contable o neto patrimonial. Es la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. Representa los recursos propios de una empresa o persona, ¿no? Es decir, lo que realmente le pertenece.
Por ejemplo, cuando hacen esos rankings, ¿no? De empresas, ¿no? Con mayor poder, ¿no? Económico. Mayormente lo hacen a través de patrimonio. O cuando hacen el ranking, ¿no? De las personas más ricas del mundo. También lo miden con patrimonio, porque es lo que realmente queda si se le descuenta todas las deudas. Entonces, esta ecuación fundamental, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Aquí dice patrimonio neto, ¿no? Entonces, activo, en bienes, ¿no? Caja, en el dinero, ¿no? Dinero de caja, bancos, mercaderías, vehículos, edificios, ¿no? Derechos, ¿no? Deudores, cuentas por cobrar, ¿no? O sea, en el sentido de que tienes dinero por cobrar. Pasivo, ¿no? Las deudas que la empresa debe, ¿no? Entonces, y obligaciones con terceros, ¿no? Y si se le resta esto, queda el patrimonio neto, ¿no? Capital ganado, reservas y resultados retenidos. Entonces, en esta ecuación fundamental de activo igual a patrimonio más pasivo, también, bueno, hay un poco la diferencia, ¿no? Inversiones y financiamiento, ¿no? ¿En qué se ha invertido, ¿no? En bienes y derechos, ¿no? Entonces, y financiamiento, ¿cómo se ha financiado? Entonces, acá esta es una estructura económica y esta es una estructura financiera. Entonces, acá de otra manera, ¿no? Dice activos, ¿no? Bienes y derechos, le resto mis deudas y obligaciones, tengo el patrimonio neto. Acá, ¿por qué pone fuentes de financiación al pasivo y al patrimonio neto? ¿Por qué? Porque el patrimonio neto no es lo que uno tiene, ¿no? Entonces, con eso también puedes reinvertir y financiar. Y el pasivo también, porque es cuando sacas un préstamo y lo vas a usar para financiar alguna compra de un activo que luego te va a dar cierto valor agregado. Entonces, el proceso de generación de valor, como digo, ¿no? Cuando nace como un proyecto, cualquier compañía, normalmente es un solo flujo de efectivo esperado, ¿no? Un solo proyecto. Pero cuando ya la empresa crece más, normalmente se tienen más proyectos, ¿no? Se tiene N proyectos en curso dentro de las operaciones. Significa que si cada proyecto individual tiene su activo, su pasivo y su patrimonio. Si lo sumamos, tenemos los activos totales, los pasivos totales y el patrimonio total de la empresa. Entonces, cada uno de estos proyectos tiene su flujo de efectivo, ¿no? Tiene su inversión y tiene, ¿qué cosa? Sus costos operativos, sus costos de mantenimiento, tiene sus respectivos ingresos. Durante 5 años, 2 años, 10 años, ¿no? Entonces, son diferentes flujos de caja, ¿no? Para cada proyecto. Acá dice, ¿no? Normalmente, acá, bueno, lo que he comentado, ¿no? La deuda como préstamo y el patrimonio, los propios aportes, son recursos financieros que financian, ¿qué cosa? La adquisición de activos, la adquisición, operación, ¿no? También desecho, ¿no? De activos, lo cual tiene recursos económicos que generan flujos de efectivo. Ahora, ¿cuánto es lo mínimo que debe generar una inversión? Entonces, eso viene a ser dado por esta ecuación, vean. Valor comercial de activo por el costo de capital, tasa de descuento, tasa de corte, lo que hemos visto anteriormente, nos da la utilidad mínima. Entonces, si, como les comentaba, ¿no? En el sector eléctrico, por ejemplo, se trata de mantener un 12%. En minería, tratan de mantener un 15%, ¿no? En hidrocarburos, 13%. Entonces, cada sector tiene una métrica promedio, pero lo que les comento es que cada persona, y más aún cada compañía, tiene un costo de capital, tiene una tasa de descuento. Les comentaba, ¿no? A ver si averiguan, ¿no? Cuánto es, ¿no? Cuánto lo manejan, ¿no? Entonces, cada empresa tiene un valor diferente. ¿Por qué? Porque no todos logran hacer la misma oportunidad, ¿no? O le dan el mismo rendimiento al dinero, no le dan el mismo interés. ¿Hasta ahí alguna consulta sobre ecuación fundamental antes de empezar a revisar los estados financieros? Profesor, una consulta. Sí, yo te escucho. Mm, ¿Puede explicarnos un poco más acerca de la diferencia entre, digamos, esa estructura económica versus la estructura financiera? Había unas diapositivas anteriores. Ah, ya. Acá también está, ¿no? Recursos económicos, recursos financieros. Normalmente cuando vamos a ver, por ejemplo, ya evaluaciones de proyectos, evaluación privada, o sea, los ingenieros normalmente llegamos a lo mucho a hacer una evaluación económica. O sea, ver estos flujos desde un punto de vista económico. ¿Cómo es ver estos flujos desde un punto de vista económico? Es como estos ejemplitos que hemos visto acá, ¿no? En los anteriores, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la inversión y cuánto es mi ingreso, ¿no? O mi ahorro económico? ¿Y cuánto me cuesta operación y mantenimiento? Se hace el cálculo del banco.
del BAN, del TIR, ¿no? Así a secas, eso se llama el BAN, el TIR económico. ¿Cuál es la diferencia cuando se habla de aspectos financieros, ¿no? Es similar. La gran diferencia es de que cuando se analiza estos flujos, se desglosa en mayor detalle. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿no? Para cierto proyecto requiero $100,000 de inversión, ¿ya? Con $100,000 de inversión, ¿no? Voy a generar ingresos, ojo, ingresos, de, por ejemplo, $20,000 por cada año, ¿no? Durante 10 años, digo, ¿no? Ah, bacán, ¿no? Hasta ahí es un tema económico. Ahora, cuando se vuelve financiero es cuando uno dice, ya, estos $100,000, ¿de dónde lo consigo? Ahí viene la diferencia, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿De dónde saco los $100,000? Ah, ya, Supongamos correcto. que, entonces, estos $100,000, dirás, ¿no? Mira, ahorita yo, ¿no? Digamos que es mi proyecto personal, ¿ya? Yo digo, voy a invertir en hacer una aplicación web. Necesito $100,000, ¿no? Una plataforma web, ¿no? Y de mantenimiento. Y eso se lo va a ofrecer a diferentes empresas mineras y empresas energéticas para que den sus indicadores de mantenimiento. Esa es mi idea. Y para hacer esta plataforma web yo requiero $100,000, ¿no? Pero yo como persona, todavía no constituí mi empresa, nada, ¿no? No tengo $100,000, ¿no? Y digo, ¿de quién me presto, no? Entonces puedo decir, me puedo prestar del banco, es una opción. Pero el banco tal vez solo me quiere dar $30,000. Y yo tengo ahorrado $10,000, ¿no? ¿Me dejo entender, ya? ¿Cómo llegas a los 100,000, no? Yo tengo 10,000, el banco me quiere dar 30,000, digamos, ¿no? Me falta 60, ¿cierto? Y sigo pensando, ¿de dónde saco esos 60? Entonces digo, mejor me asocio con alguien más, ¿no? Voy, agarro mi idea y se la comento a mis amigos, ¿no? Y mis amigos algunos dirán que sí, otros que no, bueno, y tal vez tampoco tienen plata, ¿no? Y dicen, no, yo tengo 5,000, digamos, ¿no? Ya. Busco tal vez algunos clientes, ingenieros, contacto, depende de cómo la hagan, ¿no? Entonces, supongamos que consiguen un ingeniero y te dice, oye, me gusta tu idea, ¿no? Y yo te pongo $20,000, ¿no? Y encuentras otro ingeniero que dice, yo pongo 30, ¿no? Y si yo tengo un conocido 10, y así armas tu... Vean, acá ya hemos, digo, ¿no? Mi aporte personal, banco y 3 personas más con las que voy a tener que asociarme, y ya tengo los 100,000 que se requiere para el proyecto. Obviamente se constituye la empresa legalmente, ¿no? Se determina el precio de la acción, todo, pero ese análisis de saber cómo llego a este monto de inversión detallado, esto es ya va volviéndose financieramente. ¿Por qué? Porque estos $10,000 que yo estoy poniendo de mi bolsillo, yo tengo mi propio costo de capital como persona. El banco, cuando ponga $30,000, también tiene su interés en el dinero, ¿no? Va a ser justamente, va a decir, ya, te presto 30,000, pero a una tasa de 10%, ¿no? ¿Me dejo entender? Tiene otro costo de capital 2, digamos, ¿no? Y va a tener que pagar esa deuda, ¿no? Luego este pata, pongo 20, va a poner 20, pero tiene su propio respectivo costo de capital, ¿no? Entonces, va a haber ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, eso es el momento de la inversión. Y al momento del reparto del ingreso, ¿no? Miren, el ingreso va a haber costos, ¿no? Pero al final se hace justamente la matemática y todo. ¿Qué cosa hay? La utilidad, ¿no? ¿Cuánto dinero queda después de la operación? Del primer año, del segundo año, ¿no? ¿Cómo repartes ese dinero, no? Ese dinero que queda, una parte se tendrá que seguir reinvirtiendo en la compañía y otra parte se podrá ir devolviendo al banco y otro a los accionistas, ¿no? Y a ti mismo incluso. Entonces, eso de ahí viene a ser justamente un análisis financiero. ¿Por qué? Porque ya tocas no solamente el aspecto de activos, sino manejo de la deuda. ¿Cómo vas a pagar la deuda? El patrimonio, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la diferencia entre la parte económica y financiera. La parte financiera tiene mayor detalle que la parte económica. Entonces, mayormente los proyectos de ingeniería, cuando se hacen, como los ingenieros, ¿no? Cuando hacemos, la mayoría llega hasta la parte económica. Claro que hay ingenieros que también conocen la parte financiera, ¿no? A detalle. Por ejemplo, yo no conozco a detalle la parte financiera, ¿no? A muy, muy detalle, no. O sea, conozco los conceptos, todo, pero realmente los que hacen análisis financiero son economistas, ¿no? Porque han estudiado sobre eso. A no ser que ustedes decidan hacer una maestría en la Pacífico, ¿no? Sobre finanzas y todo eso, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero normalmente el ingeniero hace el BAN, el TIR, ¿no? Ver si el proyecto como tal es viable o no.
Ahora, luego los economistas, financieros, inversionistas, son los que ya empiezan a buscar, oye, ¿cómo cerramos esta idea que ha hecho el ingeniero, ¿no? ¿Cómo le llevamos adelante? Por ejemplo, acá en Perú, las energías renovables, ¿no? La eólica, ¿no? La eólica, la solar, hay un montón de proyectos que se han hecho en el Perú. Tienen ingeniería básica, incluso tienen ingeniería de factibilidad. Tienen una buena rentabilidad, o sea, a nivel económico, ingeniería técnico-económico está bien, pero no entran al mercado, ¿no? No entran al mercado por una razón que todavía no crece la demanda como se esperaría, está un poco, el crecimiento de demanda es ralentizado, pero otro aspecto que siempre comentan es de que no logran tener el cierre financiero. Así sale la noticia, ¿no? Salía gestión, comercio, ¿no? ¿Qué sucede? Que a nivel económico el flujo de caja está bien. A nivel financiero, el problema con las renovables es de que, bueno, hoy en día ya mejora su costo de energía, todo, pero la inversión es alta, siempre. En cambio, la térmica cuesta poco. Cuesta como 500 a 1000 dólares el kilovatio y lo que cuesta más es en la operación, el combustible. En cambio, la renovable, la eólica solar, tiene un alto costo de inversión. Su flujo de caja es algo así, mire. Tiene como que, claro, sería negativo, ¿no? En la línea, alto. Y en la operación y mantenimiento, claro, ¿no? Normal, ¿no? Sus costos son casi cero, pero y genera ingresos, ¿no? En cambio, la térmica, si lo pongo en esa escala, es como que una inversión menor, pero sus costos, tiene costos, ¿no? O sea, entonces es un poco más manejable financieramente. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto, no? Ese es el detalle con el cierre financiero. Por ejemplo, otro ejemplo sería el gasoducto sur peruano. No sé si han escuchado el proyecto. El proyecto del gasoducto sur peruano, ¿qué sucedía, no? Melchorito también, ¿no? Técnicamente, ¿ah? A ver, te comento, John, a ver. Ah, también estaba ahí el proyecto de Melchorito también, ingeniero. Ya, Melchorito, ya. En el gasoducto sur peruano, por ejemplo, se hablaba de que se requiere 4.000 millones de dólares para la inversión y otros 3.000 tantos para la operación y mantenimiento durante 30 años, ¿no? Total, más o menos habían valorizado en cerca de 8.000, ¿no? 7.000, 7.600, 7.800, si mal no recuerdo. Entonces, para empezar a tener ese dinero, que es bastante, ¿no? 7.800, o sea, no al menos para niveles de Perú, ¿no? Es bastante dinero, ¿no? No cualquier empresa se anima a invertir 7.800 millones, ¿no? Millones, ¿no? De dólares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo cómo logras los 7.800? ¿Me dejan entender? Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Se han consorciado varias empresas, ¿no? Graña, ¿no? ¿Qué más? Odebrecht, ¿no? Y así, ¿no? Varias, ¿no? Bueno, al final el proyecto se estancó ya más por un tema del caso, la bajada y todo eso, ¿no? Pero en ese momento cuando veían las presentaciones, el flujo económico, justamente era eso, ¿no? Económicamente ya está viable, ¿no? Se calculaba esto, bueno, o sea, en ese caso no hay una rentabilidad porque es un proyecto de transporte, pero digamos, sí se sustentaba el proyecto. El detalle era en el tema financiero, ¿no? De dónde, qué empresas, cómo se consorcian y en qué porcentajes van a poner el dinero para que lleguen a los 7.800 que se requerían, ¿no? La carta fianza y todo eso, ¿no? Los compromisos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, ahí viene la diferencia entre economía y finanzas. ¿Otra consulta? ¿Queda claro, estimado? Sí, profesor, claro. Gracias, Rosina. Está bien. Ya, listo, vamos avanzando, ¿no? Entonces, estados financieros, ¿no? Y acá vamos a hacer el ejercicio de leer estados financieros. Entonces, estados financieros básicos, ¿no? Dice, son cuatro siempre, ¿no? Estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo efectivo y estado de situación financiera. Entonces, la idea es conocer los resultados económicos obtenidos, ¿no? En las actividades de su empresa a lo largo de un periodo, ¿no? Vamos avanzándolo. ¿Dónde se publican los estados financieros? En la memoria anual. Básicamente, las empresas grandes, las más grandes, por el mismo hecho de ser grandes, están que las paran auditando, ¿no? Tienen una auditoría interna que se hacen ellos mismos y una auditoría externa. Sobre todo por el aspecto, bueno, histórico, ¿no? Que tiene su razón de ser de que tengan que publicar estas memorias anuales. Sobre todo porque participan en bolsa de valores. Entonces,
publican una memoria anual, ¿no? Empresas medianas también, ¿no? Tienen su memoria anual y lo publican, a veces no lo publican, ¿no? Pero sí tienen. Toda empresa que participe en Bolsa de Valores está obligada a tenerlo, ¿no? Memoria anual y su estado financiero. Ahora, empresas más pequeñas, claro, no hacen este documento, ¿no? Pero sí llevan las cuentas. ¿Por qué? Porque están obligados a declarar a quién, a la SUNAT, ¿no? Cuánto dinero han, cuántos ingresos han tenido, cuántos egresos han tenido. Entonces, todos declaramos, ¿no? Al menos todas las personas formales, empresas formales, declaramos a la SUNAT. Profesor, ¿yo podría calcular mis estados financieros de mi manejo, de mis finanzas personales? Sí, de que se puede, ¿no? Un poquito trabajoso, pero se puede hacer. Entonces, esto se hace año a año, ¿no? Entonces, desde el inicio del periodo fiscal hasta el fin del periodo fiscal. Entonces, ¿cuán bien operó la empresa durante el periodo fiscal? Está en el estado de resultados integrales, ¿no? Ganancias y pérdidas. ¿En qué decidió la empresa usar sus ganancias? Está en el estado de cambios de patrimonio neto. ¿Cuánto efectivo generó y gastó la empresa durante el periodo fiscal? Está en el estado de flujos de efectivo. ¿Y cuál es la posición financiera de la empresa al final del periodo fiscal? Está en el estado de situación financiera, el balance general. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de estos estados financieros, no? Primeramente hay usuarios internos y externos, ¿no? Internos, el directorio, gerencias, trabajadores, ¿no? ¿Por qué al director de la empresa le importa? Porque obviamente quiere saber normalmente cómo va, ¿no? Al dueño, ¿no? Al dueño, al inversionista, cómo va, qué tan bien está rindiendo su dinero. Al gerente para tomar decisiones correctivas. A los trabajadores, ¿por qué? Son pocos los trabajadores, creo que se interesan mucho en los estados financieros. Obviamente no todos saben leerlos, entonces... pero muchos les interesa, por ejemplo, cuando hay sindicato, ¿no? Para ver si le han calculado bien o no la utilidad, por ejemplo. ¿Me deja entender? El reparto de utilidades. ¿Para qué también, no? Por ejemplo, para ver si cambio de trabajo, ¿no? Hoy en día también he visto eso. Revisan cómo va la empresa, ¿no? Económicamente. ¿Por qué? Porque en algunos casos, ¿no? Les conviene ver si reparten poco o bastante idea. Incluso entra dentro de la negociación del sueldo, ¿no? De lo que van a tener. Usuarios externos, accionistas, inversionistas, ¿no? Entonces, bancos, gobierno, ¿no? SUNAT he puesto, ¿no? Clientes, proveedores, ¿no? Entonces, accionistas, ¿por qué, no? Sobre todo los que están en bolsa, ¿no? Empresas que están en bolsa de valores, deciden ver si la empresa va bien, siguen poniendo dinero, ¿no? Si empieza a ver, empieza a ganar menos dinero, normalmente retiran su dinero y compran acciones en otra empresa. Bancos, prestamistas, lo mismo, ¿no? Para ver si deciden dar un préstamo. A las empresas grandes, incluso, ¿qué cosa hay? Hay un ranking, ¿no? De credibilidad, ¿no? Reputación. Han escuchado seguramente el A, ¿no? El A más, dice, ¿no? Ahora está en B menos, ¿no? O incluso triple A, dice, ¿no? ¿Han escuchado o no? De calificación. Tal empresa Claro. calificada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, correcto. Sí, correcto. Esas son, digamos, unos indicadores, ¿no? Para ver si es que la empresa tiene, digamos, capacidad de prestar y devolver en el corto plazo. Así, ajá, capacidad de pagar, ¿no? Entonces, gobiernos, el gobierno también interesa, ¿no? En especial a la SUNAT, ¿no? O al equivalente SUNAT en los países. ¿Por qué? Porque de ahí se calcula qué cosa, el impuesto, ¿no? Esta empresa genera tanto dinero, una parte tiene que pagar como impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué impuestos hay, no? Hay varios. General a las ventas, ¿no? IGB. ¿Qué más hay, no? Impuesto selectivo al consumo. También el tema de regalías, ¿no? Regalías, canon minero, ¿no? Entre tantas otras cosas. Clientes, proveedores, ¿no? Entonces, igual, ¿no? A los clientes, ¿por qué le importaría tu estado financiero, ¿no? A tus proveedores también, ¿por qué, ¿no? Entonces, depende, normalmente cuando hay empresas grandes, cuando se hacen contratos de mediano o largo plazo, evalúan bastante, ¿no? Al proveedor, ¿no? Por ejemplo, ya empresa grande, ¿no? Digamos que una minera, ¿no? Quiero proveedores confiables, ¿no? Entonces, evalúo su estado financiero. Si logra tener ingresos, ¿no? Paga sus deudas a tiempo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son para relaciones comerciales. Entonces, estos estados financieros, bueno, acá dice, ¿no? Estado de resultados integrales, básicamente, de manera simplificada, ojo, es ingresos menos egresos, que nos da la utilidad. Entonces, esto se hace anualmente. Estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Saldos a inicio del año, más la utilidad que se ha percibido, pues está viene una flechita,
menos los dividendos, que vienen a ser dinero que se reparte a los inversionistas, nos da la utilidad acumulada. O sea, esta es la utilidad, de hecho, de un año y esta es de 2 o 3 años, depende de cuántos años viene operando la empresa, cuánto de dinero tiene. Entonces, recordemos esto, ¿no? Patrimonio, ¿no? La ecuación fundamental que decía que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Pasivo, deuda, ¿no? Y patrimonio lo que realmente tienes, ¿no? Entonces, justamente es cuánto va teniendo la empresa. Estado de situación financiera. Entonces, básicamente es la ecuación fundamental, ¿no? Activos, pasivos y patrimonio neto, ¿no? Activos, pasivos más patrimonio neto. Entonces, de acá también de estas relaciones incluso sacan indicadores, ¿no? Entonces, con esto uno puede saber cuánta deuda tiene la empresa, ¿no? En relación a su patrimonio neto. Luego, estado de flujos de efectivo. Tenemos actividades de operación, actividades de inversión, ¿no? Entonces, entre otras, al final es el balance de efectivo al final del año. Vamos avanzando. Entonces, estos estados financieros están interrelacionados entre sí. Por ejemplo, ¿no? Estado de pérdida y ganancias del 2014, dice, ¿no? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto costó? ¿Gastó? La utilidad antes de impuestos, tanto. Impuesto a la renta, tanto. Y utilidad neta, ¿no? Lo que quedó, ¿no? Este valor de acá, vean que va, se repite en el estado financiero 2, ¿no? Utilidad del ejercicio, ¿no? Del año 2014. Saldo del 2013, ¿no? O sea, cuánto dinero se tenía, ¿no? Entonces, si entra 363.000, ¿no? De utilidad neta del 2014 y se decide repartir 215.000 en dividendos, nos queda al 2014, dice 1.414.000, ¿no? Este dinero de acá, vean, nuevamente está apareciendo en el estado 4, ¿no? Dice balance general, ¿no? 2013 a 2014, ¿no? Efectivo y equivalente, ¿no? ¿Cuánto se tiene, no? ¿Cuánto se tiene en activo? ¿Cuánto se tiene en pasivo? ¿No? ¿Cuánto se tiene como patrimonio neto? Y total de pasivo más patrimonio debe ser la suma, ¿no? O sea, este valor más este valor es patrimonio neto, perdón, pasivo más patrimonio neto nos debe dar igual que el mismo que activo, ¿no? Entonces, cuando esto coincide, significa que las cuentas están bien hechas. Acá, por ejemplo, ¿no? Vemos que la empresa debe, ¿no? Poco más de la mitad, ¿no? En relación a sus activos, ¿no? Debe más que el patrimonio que tiene, ¿no? ¿Eso significa que esté bien o esté mal? Depende del sector, depende de la industria. Luego está el flujo efectivo, ¿no? Igualito, ¿no? ¿Cuánto tienes al 2013? Dice, ¿no? ¿Cuánto se ha generado por actividades operativas, por actividades de financiamiento? Bueno, se resta, ¿no? Y cuánto queda como saldo. ¡Pum! Entra, ¿no? Entonces, estos estados financieros, como les comento, muchas empresas, y seguramente donde trabajan o las empresas para las cuales hacen servicio, están publicadas en la SBB. Como comento, el estado financiero, si la empresa cotiza en bolsa, lo está reportando a la SBB. Ahora, si no cotiza, bueno, no, pues. Entonces, por qué se tiene que responder esto? Esto tiene una fecha histórica en el tiempo. Estamos hablando del Jueves Negro. No sé si han escuchado el Jueves Negro. ¿En qué año fue? 1929, ¿no? Vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿no? Coméntame sobre el Jueves Negro, ¿no? Entonces, ¿esto dónde ocurrió? En Estados Unidos. Entonces, ¿ve? 24 de octubre de 1929, ¿no? Entonces ocurrió el desplome del mercado de valores en Estados Unidos, ¿no? Y marcó el inicio de la Gran Depresión. Entonces, una de las peores crisis económicas en la historia mundial. Entonces, eso es conocido, ¿no? Aparte, ha habido otros, lunes negro, martes negro, ¿no? Entonces, pero eso fue después. Entonces, ¿qué sucedió, no? Lo que sucedió en ese entonces, antes del Jueves Negro, las empresas, o sea, por ejemplo, ¿no? Así de una manera simplificada, ¿no? Yo tengo una idea de negocio, ¿no? Ahorita, digo, ¿no? Voy a hacer tal negocio. Y tengo tanto dinero, ¿no? Pum, ¿no? Entonces, este es mi dinero y con esto empiezo a operar, ¿no? Pero normalmente, como digo, requiere socios, ¿no? Entonces, un socio A, un socio B. Pero el detalle es que con buscar socios a veces se vuelve complicado y no se llega al monto de inversión requerido. Entonces, a alguien se le ocurrió abrir una bolsa de valores donde uno puede conseguir socios pequeñitos o también grandes, depende, eh, pero para que ellos tengan un documento legal que les respalde, se les daba una acción.
Entonces, esa acción en ese entonces se emitía en Estados Unidos en una, digamos, en un papel, ¿no? En ese papel decía, tú, persona A, eres dueño de, por ejemplo, 100 acciones, ¿no? ¿Cómo se determina la acción? Es básicamente el valor de la empresa, ¿no? Que se tiene y se divide, si la empresa decide tener, por ejemplo, 1000 acciones, ¿no? El valor que se tiene entre 1000, ese es el precio de una acción. Entonces se le da un documento sellado. ¿Y quién lo sellaba este documento? Normalmente era el dueño inicial de la empresa o el gerente, ¿no? Pum, ¿no? Y su sellito y pam, ¿no? Entonces esto te vale para que tengas 100 acciones de la empresa. Y le decía, ¿no? Mi empresa actualmente la acción cuesta tanto, ¿no? Entonces esa idea era así, ¿no? Entonces esto funcionaría en un mercado de personas totalmente honestas, pero también hay personas deshonestas. De hecho, una estrategia de Vanderbilt, uno de los empresarios más grandes de Estados Unidos en ferrocarriles, se le ocurrió hacer esto, ¿eh? Se le ocurrió vender sus acciones, ¿no? Agarraba la empresa y, y vendía 100 acciones, ¿no? Oye, a tal empresa te vendo 100 acciones, pa, y cobraba, ¿no? Y luego otra persona agarraba, oye, te vendo 100 acciones y pum, cobraba, ¿no? Resulta que este, que era vivo, había declarado inicialmente que tenía 1000 acciones, pero el documento como tal, como era un documento impreso, sellado y firmado, ya había vendido más de 1000 acciones. O sea, sucede que había vendido estos documentos, cada papelito de 100 acciones, ya más de 100, digamos, ¿no? Entonces 100% ya había superado las 1000 acciones. Entonces este pata había acumulado dinero y de esa manera se financiaba a sí mismo sus proyectos. Entonces cuando él iba a cobrar, oye, dame el dinero, quiero vender mis acciones, ¿no? Iba y sucedía que las acciones ya no costaban como él esperaba. No había regulación de parte del Estado. Entonces se emitían más acciones, entonces como él tenía el control, emitía las acciones que él quería, ¿no? Es como el equivalente a imprimir dinero, ¿no? Imprime dinero, 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 ¿no? Y nadie lo regula, entonces se crea una especie, pierde valor, ¿no? Cada acción. Entonces este pata Vanderbilt se dio cuenta de eso, ¿no? Aprovechó ese tema. Entonces, así como él, empezaron a aparecer más empresarios. Entonces, y luego empezaron a cotizar en bolsa. ¿Y qué sucede? Que la bolsa de valores contablemente crecía y crecía, ¿no? Que todo iba bien en Estados Unidos. Entonces, se cuenta la historia de que Rockefeller un día le estaba mostrando los zapatos y el zapatero, ¿no? El niño que le ilustra los zapatos dijo, ¿qué opina de la inversión que voy a hacer, ¿no? Voy a comprar acciones de tal empresa, le dice, ¿no? Y me va a dar un rendimiento me va a devolver tanto dinero y todo, ¿no? Entonces Rockefeller dijo, ¿cómo es posible que un análisis de finanzas, ¿no? Que requiere personas estudiadas, ¿no? O que manejen negocios, todo eso me lo está hablando un niño de 10 años, ¿no? Mientras me gusta los zapatos. Entonces dijo, algo aquí está mal. ¿Qué hizo? Empezó a vender sus acciones. Y así como el otros empezaron a vender y el mercado se empezó a desplomar. Sucedía de que muchas personas, por querer ganar dinero, que es lo habitual, habían estado comprando acciones, pero estas acciones no estaban reguladas, ¿no? Entonces compran acciones y incluso había personas que pedían un préstamo al banco para comprar acciones de la empresa. Entonces, en la bolsa de valores, todos estos números, las tasas de descuento, eran irreales. Entonces, sucedía que las empresas reportaban, ¿no? Que tenían una tasa de descuento, ¿no? Un interés, ¿no? Es como digan, ¿no? Oye, compra mis acciones y vas a ganar 20% de interés, ¿no? O compra mis acciones a otra empresa, ¿no? Vas a ganar 25%, ¿no? Y el banco no te paga tanto y tú como dices, "Ay, voy a meter mi dólar donde sea, ¿no?" Entonces, ¿qué sucedía? Que todo se empezó a crear una burbuja, un ficticio. Entonces, Claro, las empresas... ¿Mm? claro, sobre eso significa que estaba ya sobrevaloradas las acciones y también esa industria. Todas las empresas sociales estaban sobrevaloradas, ¿eh? Toditas, ¿eh? ¿Qué sucedía? Que no había auditoría. Entonces nadie auditaba cómo se emitían estas acciones, nadie auditaba realmente cuánto está vendiendo la empresa, cuánto está gastando. Todo era boca del dueño de esa empresa. Entonces había incluso empresas que realmente no existían, ¿no? O sea, imagínense, pues no hay alguien que pone su empresa, lo constituye, ¿no? Y pone una pequeña oficina y empieza a vender mentiras, ¿no? Entonces va, ¿no? Y digamos que tiene buena labia y dice, oye, en mi empresa te va a dar 30%, ¿no? Entonces las personas que veían ese 30% anual de interés, ¿qué hacían? Agarraban su dinero y compraban, ¿no? ¿Qué estaban comprando? Están comprando basura. Incluso otros más arriesgados iban, pedían préstamo al banco, porque el banco, digamos, te da un préstamo al 10% o 15%, pero ganar 30%. Entonces, como sacabas dinero del banco y comprabas acciones y esperabas ganar, ¿no?
Entonces hay un momento en el que la burbuja revienta porque la gente se da cuenta que es una mentira y todo el mundo como locos trata de vender sus acciones, ¿no? Sus papelitos, ¿no? Sus papelitos que eran, que básicamente no representaban nada. Las empresas estaban recontra sobrevaloradas, ¿no? Toditas, toditas, ¿no? Y se desploma el mercado, ¿no? Entonces ese viene a ser una de las primeras crisis económicas en el mundo moderno. Hice el Jueves Negro porque duró varios años, porque mucha gente estaba endeudada. El banco, en este caso JP Morgan, literal, se ganó porque había mucha gente que se había sobreendeudado. Entonces acá viene como reflexión el hecho de que hay necesidad de que el gobierno al menos audite, ¿no? Estos estados financieros, ¿no? Que exista auditoría, que no todo se base en lo que dice pues el dueño del negocio. Entonces, de ahí nacen pues estas auditoras, ¿no? Entonces, pero pese a ello, ha seguido ocurriendo crisis, ¿no? Varias crisis mundiales de la economía se debe a que a una mala auditoría. Por ejemplo, otro caso no muy reciente, ¿has escuchado la crisis del 2009 o no? También se le conoce la crisis de Lehman Brothers, hay películas sobre eso, hay como dos, tres películas. ¿Qué De las, sucede? hipo- las, ¿Ah? De las inmobiliarias, ¿no? Entonces, las hipotecas, ajá. las hipotecas, ¿no? Sobrevaluaron extremadamente el mercado inmobiliario, pero en este caso no fue por una empresa, sino que había varias, ya un sistema más complejo, ¿no? Pero al final todas las empresas fueron sobrevaluadas. Se le estaba dando créditos hipotecarios a personas que no tenían capacidad de pago. Entonces, era como que, oye, firma acá y llévate a tu departamento, ¿no? Y la gente feliz, ¿no? Firma, pa, y luego, pero no evaluaban bien su capacidad de pago. Entonces, personas jóvenes que no tenían un trabajo estable podían comprarse un departamento. La burbuja ¿Cómo se empieza a llamaba, estallar. doctor? ¿Cómo se llamaba? Esa crisis, Lehman Brothers del 2009. Hay películas, ¿ah? Si quieren ver, es interesante, ¿no? Crisis de Lehman del 2009. Voy a poner ¿no? Ahora sobre. Es interesante hay obviamente libros, ¿no? Películas de todas las crisis económicas, ¿no? Entonces, acá ¿no? También fue otra de las más severas, ¿no? Desde la Gran Depresión de 1929, ¿no? Entonces, sobre esto es interesante, ¿eh? Porque hay películas, incluso cómo gente ha aprovechado para ganar dinero durante esta crisis, ¿no? Otra crisis, antes de esta, por ejemplo, es del año 2000, ¿no? No fue tan severa, es la crisis de las .com. O sea, en ese momento el negocio era comprar dominios de .com, ¿no? Entonces la gente, el negocio, decía, ¿no? Por ejemplo, no, ahorita ya no, porque ahorita todo se regula, ¿no? Pero en ese momento cuando no había regulación, y ahí viene, ¿no? Cuando hay caos, cuando no hay regulación, también hay oportunidad de hacer negocio, ¿no? Entonces lo que la gente compraba, ¿no? Por ejemplo, tengo mi página web, ¿no? Pongo davidservan.com, ¿no? Ese es el dominio, ese dominio cuesta, tiene un costo anual. Entonces había gente que compraba, ¿no? Cuando no estaba regulado, decían, esta empresa es grande, ¿no? Pero todavía no tiene página web, ¿no? Y compraba Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola, así, ¿no? Coca-Cola.com, digamos, ¿no? Y había alguien que decía, oye, ¿por qué comprarme solo Coca-Cola, no? Decía, compraba Coca así seguido, ¿no? Y tengo con guión, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Y también ahora voy a comprar también la de Pepsi, ¿no? Imagínense que acá en Perú Cola Real está creciendo, pero todavía no tenía su página web. Y algún vivo compraba, va a comprar Cola Real, ¿no? Colareal.com, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se esperaba que el Internet sea el negocio del futuro, pues entonces ya alguien compraba, se saltaron los derechos de autor y todo. Entonces compraban y luego lo revendían. Entonces la empresa como Coca decía, ah, ya, pucha, ya ni modo, ¿no? Y iba, y el pata compraba con $100, digamos, ¿no? Y Coca-Cola decía, ya te doy 100.000, y ya, para no estar yendo a juicio, ah, van a comprar. Si hacían, había personas que por reservar ese nombre estaban ganando dinero. Luego también las empresas tecnológicas están incursionándose en el tema del Internet. O sea, no todas las empresas tenían una página web como hoy en día lo tienen. Entonces, las personas que hacían página web también sobrevaloraban. Entonces, lo que sucedía es de que se sobrevaloró la importancia del Internet en el año 2000. Y cuando las empresas revisaron los estados financieros, todo y cuánto han gastado y cuánto era el beneficio de tener una página web y todo eso, ¿qué sucedió? El negocio se vino abajo. ¿Me dejo entender? Cuando realmente se vio el valor de invertir en metas.com, bajó, ¿no? Entonces muchas empresas tecnológicas habían hecho una burbuja. ¿En qué sentido? Que empezaron a aparecer varias empresas, startup,
que decían, ¿no? Oye, yo te hago tu página web, te hago tu e-commerce, te hago esto, ¿no? Y te cobro tanto, ¿no? Entonces, y como había un boom, había esa expectativa grande y que al final sí la tuvo, ¿no? ¿Qué sucede? Viene esta famosa curva, ¿no? Ya me olvidé el nombre del autor. Que hay un optimismo, ¿no? Pero luego hay un punto en el que el optimismo baja. En el sentido que acá es cuando uno se vuelve realista, cuando revisa los estados financieros. Y luego la tecnología empieza a crecer nuevamente lentamente. Entonces, acá muchas empresas tecnológicas, startups, ¿no? Que daban servicios para tener tu página web, reventaron y realmente no ganaban dinero como se pensó que iba a ganar dinero. Y van al fracaso. Y cuando van al fracaso, muchos inversionistas pierden dinero. Entonces, eso crea una crisis, ¿no? Por ejemplo, ahorita, esa misma expectativa sucede con los GPTs. En el 2022, el optimismo fue creciendo y sigue creciendo. Pero recién hace un mes salieron noticias de Economist, ¿no? Que, oye, no hay negocio como se esperaba. O sea, ¿qué sucede? Que sí puedes generar rentabilidad, pero muchas veces lo que el mercado espera de la inteligencia artificial es tal vez mucho mayor la expectativa de lo que realmente está sucediendo. No parece que vaya a generar una crisis, pero, o sea, está inflando el mercado, ¿no? Innecesariamente. Entonces, empresas como OpenAI o The Cloud, ¿no? Anthropic, ¿no? Han recibido más dinero de lo que realmente deberían, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta no están generando rentabilidad. Se revisa sus estados financieros y justamente es eso, ¿no? Cuando se revisa los estados financieros es cuando se sincera realmente, ¿no? Si hay negocio o no. Entonces, por ejemplo, esto de las IAs, ¿no? Todo el mundo está loco por tener una IA, ¿cierto? Toda empresa quiere automatizar un proceso. Entonces, el optimismo está creciendo, pero ya está como que llegando al techo y de hecho el optimismo está empezando a bajar. La robótica pasa lo mismo, ¿no? Crece un tiempo, baja, entonces, pero la IA sí va a ser algo que va a quedar, eso es cierto. Pero al menos en el 2022, 23 y este año, el optimismo parece que ha sido mucho más de lo que realmente debería ser. Entonces, por eso importa mucho los estados financieros. Perdón, vamos a abrir una pestaña nueva. Bueno, en la presentación está un vínculo hacia la página del SMB. Entonces vamos a descargar estados financieros, ¿no? Entonces se los paso acá también por el chat. Y así, bueno, una última, ¿no? Por ejemplo, algo curioso, no sé si han escuchado la empresa WeWorks. Habrán visto en su oficina acá en San Isidro. Así se llama, WeWorks. ¿Han escuchado o no de esta empresa? Su publicidad, algo así. No, profesor, todavía no he escuchado eso. ¿No escuchó? Ya, bueno, es que ya desapareció, pero tal vez este es WeWork, ¿no? Sí, ¿no? El mejor espacio de coworking, dice, ¿no? Pero esta es otra empresa, Regus, ¿no? Entonces, WeWork, por ejemplo, terminó resultando siendo una estafa, si no me equivoco. ¿Es esto o es otra? Pero vamos a poner a ver. Si me estoy equivocando en el nombre, no va a salir nada, pero a ver. ¿Por qué se acabó la fiesta de la empresa? Sí es, ¿no? WeWork, ¿eh? Entonces, esta empresa WeWork, ¿qué ofrecía, no? Les comento. Esta empresa WeWork lo que ofrece es de que, miren, en el negocio inmobiliario, las empresas requieren alquilar oficinas, ¿no? Entonces yo tengo un negocio o algo y normalmente por temas de atender clientes y todo ello, alquilo una oficina en alguna parte de Lima, ¿no? Normalmente en el centro, en San Isidro, por ejemplo, ¿no? O Miraflores, San Borja, ¿no? Cerca del centro financiero. Este detalle del WeWork, de alquilar oficinas, así como pasa en Lima, pasa en diferentes ciudades del mundo. Entonces a alguien se le ocurrió decir, ¿por qué no compartir esas oficinas, ¿no? ¿Por qué una oficina que es para una sola empresa, y a veces, sobre todo cuando son emprendimientos, pues te come, ¿no? Financieramente para estar pagando alquiler, sobre todo si estás en una zona céntrica. Entonces, lo que ellos ofrecían es, oye, ¿por qué yo no alquilo una oficina, ¿no? Yo alquilo una oficina y luego en esta oficina, ¿no? Va a tener su ambiente de reuniones, ¿no? Va a tener sus escritorios, todo. Entonces, acá lo que puedo hacer es que la gente comparta, ¿no? Las empresas compartan el espacio. Entonces, se organizan los horarios y todo ello. Entonces, cuando esta empresita, que va a tener solamente un escritorio, quiero usar el ambiente, lo reserva con anticipación y usa, ¿no?
Entonces, lo que ha hecho es de que el coworking, ¿no? Hacer espacios para compartir. Entonces, ¿esto beneficiaba a quién? A estos clientes, ¿no? Que son las empresas, ¿no? Emprendedores sobre todo, ¿no? Entonces, de modo que este emprendedor ya no va a tener que pagar, digamos, mensualmente, ¿no? Digamos que tuviese que pagar $2.000, ¿no? En una zona, en una oficina grande, ¿no? Porque las oficinas que alquilan tampoco son chiquititas, pues, ¿no? O sea, entonces, en vez de pagar $2.000, ya solo va a pagar, digamos, $500, ¿no? ¿Por qué? Porque están compartiendo, ¿no? Algo así como los que alquilan, ¿cómo se llama? Los roommates, ¿no? Entonces, esa es la idea del negocio que hizo WeWork. Entonces, esa idea de negocio se expandió a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hacía WeWork, no? Ellos alquilaban la oficina y luego mediante su página web, todo, ¿no? Buscaban emprendedores, todo, para que alquilen, compartan, ¿no? O sea, y daban planes mensuales, ¿no? Mensuales, bimestrales, ¿no? Entonces, muy flexible, bacán, ¿no? Entonces, la empresa económicamente ha crecido, ¿no? Entonces, esta empresa nació como una startup, luego cotizó en bolsa, entonces, para cotizar en bolsa necesariamente tienen que dar estados financieros. Entonces, tiene que un auditor interno y un auditor externo. Entonces, la empresa creció tanto y cuando una empresa crece tanto, los inversiones de bolsa, ¿qué hacen? Meten su dinero, ¿no? Y la idea parece buena, ¿no? Pum, meten más dinero todavía, ¿no? Entonces, la empresa empezó a crecer, 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 ¿no? Y resulta que de un momento a otro, ¡boom!, se viene abajo. ¿Por qué? Cuando auditaron bien la empresa, sucedía que la empresa, como matriz de toda la corporación, todo, tenía una pequeña oficina chiquitita allá por, si no me equivoco, creo que era India o Tailandia, algo así. Entonces, en un lugar alejado, o sea, es algo así como que no era un centro financiero, sino era una zona remota, algo así como una especie ¿cómo se dice esto? Ah, como un asentamiento humano. Entonces, ni siquiera tenía letrero de WeWork, ¿no? Entonces, ahí era donde habían puesto legalmente la dirección de toda esta compañía que a nivel mundial tenía bastante capital, bastante inversionista. Y la estafa parecía tan interesante, ¿saben por qué? Porque generaba efectivo, o sea, sí alquilaba realmente en cada ciudad, oficinas, tenía varias, tenía egresos, ¿no? Pagaba personal y todo, ¿no? Pero resulta que llevaban doble contabilidad, ¿no? La contabilidad en la cual mentían y lo que realmente sucedía, ¿no? Sucedía que gran parte de los ingresos y estos alquileres, el negocio de WeWork como tal, o sea, no, como que no despegaba mucho, ¿no? Crecía todo en valor, pero no dejaba tanta utilidad. ¿Qué sucedía? Que el dueño de la empresa, ¿no? O los primeros dueños, habían hecho otra empresa a la que alquilaban, ¿no? Era como que su proveedor de esta empresa, ¿no? Entonces, el grueso de alquileres, ingresos, iban para ellos, ¿no? Directo. Y lo despilfarraban el dinero y todo, ¿no? Y el negocio era buscar más inversionistas. Buscar más inversionistas. Hacer mostrar que la empresa está realmente, financieramente está creciendo todo. Es una buena inversión a largo plazo. Que es una especie del Facebook, ¿no? Pero en el sector inmobiliario. Entonces, ese era realmente el negocio, ¿no? El negocio era buscar inversionistas que pongan plata y ellos sacaran el dinero mediante otra segunda o tercera empresa. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué significa que en esta estafa ha habido economistas que hacían y contadores también que se han prestado para falsificar estados financieros? Han mentido a las bolsas de valores, ¿eh? Pero en algún momento, pues, alguien que, bueno, para que hagan ese chequeo, pues, tenía que abrir otro contador, pero varios, ¿no? Porque el negocio era demasiado grande, ¿no? Estamos hablando de varias ciudades a nivel mundial. Entonces, sucede, ¿no? Y si varias empresas hacen eso, hay una crisis mundial, ¿no? Entonces, acá en la SMB se reporta, ¿no? Se reporta información financiera. Vamos a poner acá información financiera. Entonces, acá pueden buscar la empresa que están, hay varias, ¿no? Alfin, dice, ¿no? Banco de la Nación, Caja Municipal, Compañía Minera, dice, ¿no? Y así, varias, ¿no? Yo voy a revisar memoria anual, también puedo poner memoria ahí, también hechos de importancia, entre otras cosas. Por ejemplo, la memoria anual de una empresa, ¿no? Eléctrica, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a poner, Enel, ¿no? Aunque Enel ya ahora ha sido comprada, ¿no? O Luz del Sur puede ser, ¿no? Entonces, mira, acá hay empresas de generación eléctrica del sur, por ejemplo, ¿no? Sangabán, Empresa de Electricidad Electroperú, ¿no? Están, o sea, vean, también están las estatales como las privadas, ¿no? Enel, dice, ¿no? Enel Generación Piura, Engie, ¿no?
Entonces, Ferreycorp también, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden escoger la que quieran, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, Engie voy a poner, ¿ya? Engie Energía Perú. Y voy a poner, bueno, no desde tan antiguo, ¿no? Vamos a poner 2023, por ejemplo. Entonces, hacen la búsqueda, entonces como 2024, ¿por qué no hay? Porque todavía no acaba el año, ¿no? Es obvio. Entonces, el memoria anual, vean, del 2023 ha sido publicado el 29 de febrero del 2024. Entonces, descargan la memoria anual. Entonces, en esta memoria anual, y va a ser el ejercicio que van a hacer, van a tener que analizar los estados financieros. Ustedes escojan la empresa que de su interés. Entonces, una memoria anual, ¿cómo está compuesta, no? Normalmente tiene diferentes índices, o sea, no hay una estructura definida. Lo que sí hay es, hay ciertos capítulos, normalmente de qué trata la empresa, ¿no? Por ejemplo, acá que está poniendo, ¿no? Su historia, ¿no? Historia, sector, equipo, ¿no? Entonces están hablando de básicamente la empresa. Personas, ¿no? A ver, no, capítulo uno, vamos a poner al capítulo 2 mejor. Estrategia, ¿no? Sería la estrategia del negocio, cómo es el modelo de negocio, ¿no? ¿Qué hacen? Gestión de riesgos. El capítulo 3 gobierno corporativo, ¿no? Ética, integridad está hablando. Y luego capítulo 4 personas. Capítulo 5 planeta, ¿no? Cambio climático, interesante. Capítulo 6 resultados financieros. Entonces, no todas las empresas van a poner el resultado financiero al final. Hay otras que lo ponen, de hecho, como segundo capítulo, tercer capítulo, ¿no? La mayoría sí pone al final, ¿no? Entonces, en resultados financieros también va a depender de cómo lo muestra la empresa. Normalmente explican de cómo ha sido el año, ¿no? El año, incluso algunos ponen el histórico, ¿no? Cómo ha ido evolucionando estos indicadores financieros. Pero lo que sí sucede es que en los anexos van a encontrar esto, ¿no? Estados financieros auditados, ¿no? Entonces, estos estados financieros, cuando dice auditado, significa que ha habido una otra empresa que la ha revisado. Normalmente hay, no sé si les ha tocado como lectura, hay las famosas Big Four, ¿no? Las cuatro empresas que llevan esta auditoría. Estamos hablando de Ernst Young, de PricewaterhouseCoopers, de KPMG, y la otra, ¿cuál es? Se me olvidó. No sé si a alguien le tocó exponer de Big Four. Entonces, eso es lo que aparece acá. Entonces, miren, voy a ir al capítulo 6 y luego vamos a ver el anexo 1, ¿no? Entonces, el capítulo 6, bueno, porque la empresa, bueno, ya es generación, ¿no? Capítulo 6, acá está, ¿no? Vamos a ver cómo lo presenta. Resultados del 2023, ¿no? Nos indica cuánto es su venta neta, costo de venta, cuánto es el EBITDA, impuesto a la renta, y al final, cuánto es la utilidad neta, ¿no? De 2023 y 2022. Vean que el 2023 ha tenido una utilidad mucho menor que el 2022, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, seguramente lo explica en el texto o partes previas del documento. Y acá empieza a explicar, ¿no? Cada uno de esos, ¿no? Entonces el ejercicio, dividendos, ¿no? ¿Cuánto repartido? Acciones comunes, ¿cuánto está el costo? Bonos corporativos, pero vean que es en esto de acá del capítulo de estados financieros, normalmente muestran los aspectos relevantes desde el punto de vista de la empresa. Ahora, lo que vamos a revisar nosotros más que eso es el anexo, ¿no? Vamos a ver acá. Estados financieros, ¿no? Entonces, Engie dice, ¿no? Estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022, ¿no? 2 años, ¿no? Junto con el dictamen de auditores independientes, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido el que ha auditado? Ernest Young, ¿no? Y acá está, ¿no? Estado de situación financiera, resultados integrales, cambios de patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Los cuatro estados financieros que estoy comentando en la presentación. Y al final hay unas notas. Normalmente, cuando revisan, ¿no? Bueno, acá dice la opinión, base por la opinión, ¿no? Está explicando, pero vamos a ir directo al número, un poquito más abajo debe ser. A ver. Acá está, ¿no? Estado de situación financiera. Entonces, está explicando justamente el activo, ¿no? Activo, hay activo corriente, activo no corriente, hay pasivo y patrimonio, ¿no? Pasivo corriente, pasivo no corriente, eso ya se lo entramos en la siguiente clase, y patrimonio neto. La ecuación fundamental que indica que activo es igual a pasivo más patrimonio. Bueno, no lo puedo editar, pero acá está. Al 2023 su activo es 2.315.000, ¿no? Y esto a su vez por tres ceros más, ¿no? Entonces no es 2 millones, ¿no? Sino es, ¿cuánto sería? 2.000, ¿no? Luego, este es 2.315.000, ¿no? Y más tres ceros.
Este es el activo, ¿no? Como total del 2023. Esto debe ser igual a ¿qué? Al total del pasivo y patrimonio. Dos, que es acá está, ¿no? El mismo número. Como pasivo tiene total, vean, 1 millón y como patrimonio 1 millón, ¿no? Más o menos 50-50, ¿no? La relación entre su deuda y su patrimonio respecto al activo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también luego los ratios financieros. Luego el segundo, ¿no? Estado de resultados, ¿no? Nos indica, vamos a aumentar acá, cuánto ha sido el ingreso por ventas, ¿no? Cuánto costado la venta. Vean que acá básicamente ingreso-costo son alto, ¿no? La utilidad bruta, luego gastos de administración, otros ingresos, otros gastos, la utilidad operativa y luego la utilidad neta. ¿Cuánto ha quedado realmente de la operación del año 2023? Lo mismo del 2022. Entonces, vean que ha bajado bastante, ¿no? Su utilidad neta en respecto al 2022. Esto también, así como estamos viendo, podemos sacar ratios, ¿no? Lo podemos comparar con otras empresas similares, ¿no? Esta es una empresa de generación, puedo comparar con otra hidroeléctrica, con una térmica, con una eólica, ¿no? Depende, ¿no? La utilidad neta igualito, ¿no? Esto vendría a ser el estado de resultados integrales, ¿no? Entonces, utilidad neta, otros resultados integrales, ¿no? El resultado integral de ejercicio, ¿no? Luego, el último vendría a ser patrimonio. ¿Cuánto de patrimonio acumulado tiene? Y eso está acá, ¿no? 1 millón, ¿no? Entonces, esos son los cuatro estados financieros no, acá está, no falta esto, ¿no? Estado de flujo efectivo, entonces el anterior era a continuación. Esos son los cuatro estados financieros, es lo que hay que saber interpretar. Eh, entonces, descarga, ¿no? La siguiente clase vamos a continuar hablando de esto, pero un Perdón, poco que revisen. cómo era la ruta para ingresar? Lo vuelvo a Que no pasar por te- el chat. No, Entonces, ya lo tengo, ya lo tengo. ya. Entonces vamos a... La ruta, la página que he pasado, que dice, ¿no? Está acá, ¿no? Información financiera, entra, ¿no? Información financiera. Luego puedes entrar acá mismo o memorias, ¿no? Yo prefiero descargar memorias. Entonces, en memorias buscas la empresa que quieres ver, ¿no? Revisar. Pueden ver Ferreycorp, pueden ver la compañía minera, la empresa que trabaja en otra empresa, ¿no? Ya depende de ustedes. Entonces, ustedes seleccionen la empresa que quieran revisar. Eh, Descarguen la memoria anual, revisen los estados financieros. La siguiente clase vamos a calcular razones financieras, ¿no? Liquidez, gestión, rentabilidad, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Y tal vez lo comparamos, ¿no? Ciclo pasado hicimos un Excel y empezamos a comparar qué empresa hace rendir más su dinero, ¿no? Entonces, el ejercicio hasta ahora sería descargar los estados financieros. ¿Ya? Entonces, ¿me comentan alguna duda? Entonces, no todo, normalmente, o sea, cuando revisan los estados financieros, las partidas generales, así como le digo, tiene ya establecido, pero el detallito no siempre es igual, ¿no? Siempre hay otros términos, ¿no? Por eso que le ponen notas. ¿Y esas notas para qué? Para justamente explicar de qué trata. Eh, el grupo que te puedes poner hoy día, no sé si está, a ver, es Renzo, ¿no? Renzo Paredes. No, no está. ¿O sí? No, no está. Así está, profesor. ¿No? Nosotros, presente, profesor, ahí Renzo ¿Qué tiene onda? problemas de red, sí, profesor, pero ¿Ya han hecho su presentación? sí, profesor. Ya, a ver, entonces les dejo a ustedes para que expongan los últimos minutos. Entonces, la tarea descargar una memoria anual, ¿no? También lo pueden encontrar en la página web de la empresa. Ustedes saben que cada empresa tiene diferente diseño de página web, pero ahí también lo publican su memoria anual.
No se escucha el audio, John. Ya, ya, profesor, entonces empiezo de nuevo. Profesor, entonces, como les comentaba, este trabajo es el resumen, ¿no? del libro escrito por un gurú de las finanzas, Ray Dalio, y este libro titula, ¿no?, Los principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, y ha sido extraído también del vídeo que hemos visto, ¿no? Entonces hemos investigado y este es el libro el que presentan, ¿no? Principles for Dealing with the Changing World Order, Why Nations Succeeded and Failed, por Ray Dalio. Entonces hemos puesto una parte introductoria, ¿no?, en la que, digamos, se nota, ¿no?, que todo el mundo está inmerso en cambios constantes, pero siempre estos cambios constantes han tenido, digamos, eh, ciertos factores que han hecho que se repita constantemente. Eso es lo que analiza, ¿no? Por eso dice que muchos de estos procesos sí han tenido lugar históricamente. Y lo que analiza en este libro son esos hechos históricos que han logrado, digamos, desencadenar ciertos eventos en todo el mercado mundial para que cierta potencia emerja, como también cierta potencia también descienda, ¿no? Entonces, el objetivo del autor es analizar esos episodios del pasado lejano y entender las mecánicas por los que fueron impulsaron, ¿no? Y con esa nueva perspectiva intentar imaginar el futuro. Lo que sigue a continuación es una descripción resumida de la dinámica que ha detectado al estudiar el auge y el declive de los últimos imperios, ¿no? Él analiza los 3 últimos imperios. Entonces, más o menos aquí está la PT. Entonces, este es digamos, la presentación en PPT de ese vídeo. Los alumnos somos Renzo Martín Paredes y John Smith Carlos Vera Rojas. Y tenemos como maestro el doctor David Robert Servan Prado, del curso, ¿no?, de la gerencia de cambios y proyectos en el mantenimiento. Entonces, como les comentaba, compañeros, nosotros hemos hecho ese resumen del libro que aquí aparece, ¿verdad? De este. Si nosotros quisiéramos tener más detalles acerca de cómo funciona, sería necesario leer este libro completamente, ¿no? Tiene más de 200 páginas. Es un buen libro también. Sí, me ha agradado ver por lo menos algunas partes de este libro, ¿no? Entonces, continuando con la presentación, para entender, digamos, digamos, mejor este vídeo, sí, pues nos ha ayudado mucho también el anterior vídeo de cómo es que se movía la economía, ¿no?, del dinero, ¿no?, mediante las transacciones. Entonces, en todo ese mercado mundial, sí, pues los engranajes pequeños eran los de las transacciones, ¿no? Y se notaba, pues, en este gráfico de resumen, ¿no?, el incremento de la productividad con ciclos de deudas a plazo corto y ciclos de deuda a plazo largo. Es así como en la dinámica, digamos, económica se mueve o se hacen esas transacciones, ¿no? Una productividad alta, digamos, con ciclos intermitentes y con, digamos, ciclos con deudas a plazo largo, ¿no? Para, digamos, deudas a término plazo, a términos a largo plazo, plazo largo. Entonces, entendiendo bien esta parte, pasamos a analizar lo que dice en el vídeo, ¿no? De que siempre ha habido, digamos, ciclos digamos, en la intervención económica de las potencias. Este gráfico nos dice, ¿no?, de que han habido potencias que han crecido, pero también han descendido. Y mientras han descendido, otras han surgido. Y efectivamente, eso ha sido a lo largo de toda la historia. Y para ello han habido guerras, han habido, digamos, defensas de intereses, ¿no?, y estrategias, ¿no?, para que una u otra crezca. Pero el análisis de este personaje, Reinaldo, es el siguiente, ¿no?, que ha analizado todos estos eventos y se ha dado con la sorpresa de cómo funciona específicamente, ¿no? Ha visto cómo es que los estados y la banca
y las reservas federales em, calculan o hacen, digamos, algunas operaciones, ¿no? Para bajar o subir las tasas de interés o, digamos, el dinero, ¿no? También para tener que reimprimir más en ciertos casos, lo cual, digamos, hace de que se ocasionen otros problemas. Solucionan unos factores, pero, digamos, se presentan otros que a esas naciones les perjudica. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, siempre han habido naciones que anteriormente, por ejemplo, antes de Estados Unidos como potencia estaba Gran Bretaña, y mucho antes de Gran Bretaña estaban Holanda y Alemania, y mucho antes estaba también China con esas dinastías antiguas, ¿no? De los Qing. Y ahora ya pues emergió la potencia hegemónica Norteamérica, ¿no? A partir de 1944 con el Tratado de Bretton Woods, en la que, digamos, nos dice de que y establecieron, ¿no? Como recuerdan que la Segunda Guerra Mundial apareció o se desencadenó en 1939 y más o menos culminó en 1945 con la rendición del Japón con las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Entonces, ahí en 1944, Norteamérica puso ese tratado, ¿no? En la que mm, establece el dólar como moneda patrón y para todas las transacciones a nivel mundial. Entonces, el libro trata más o menos acerca de todo lo que les he comentado y está, digamos, eh, partido en estas, en, digamos, claro, se divide en estas partes, ¿no? Cómo funciona el mundo, nos explica cómo es el gran ciclo, lo que les comenté, los factores determinantes, el gran ciclo del dinero también, o sea, ahí nota cómo es que aparece el crédito, cómo funciona la deuda, cómo se paga ese crédito y cómo genera, digamos, alguna rentabilidad. Y todas las actividades económicas que surgen, ¿no? A partir de, digamos, de ese ciclo. Luego el valor cambiante del dinero y el orden y desorden interno de las naciones, en este caso se enfoca en las hegemonías o en las potencias hegemónicas y también en algunos otros países. El orden y desorden también externo y también habla acerca de invertir en el gran ciclo. Cuando habla acá, por ejemplo, de invertir en el gran ciclo, él hace alusión a, digamos, a cómo esas, digamos, potencias hacen circular el dinero, ya sea reimprimiendo o prestándose de sus colonias. En la parte segunda nos habla de cómo ha funcionado el mundo en los últimos 500 años y hace una recapitulación histórica, ¿no? De los auges y declives de los diferentes imperios, en este caso del holandés y el florín. En este caso, el florín, entiéndase como la moneda, pues digamos, predominante en esa época cuando estaba el imperio holandés, la libra también como moneda, ¿no? Predominante cuando llegó el imperio británico y ahora recientemente el dólar, que también ya se nota, según el libro, en un declive ya llegando a que esa burbuja también ya pronto estalle y se nota también el auge, ¿no? De China, ¿no? Como potencia hegemónica. Según ya los expertos, han determinado que para el 2050 ya China se va a consolidar, ¿no? Como esa potencia. Entonces, actualmente en el año 2024, también la potencia actual, al ver que China es, digamos, la potencia que la va a sacar del juego, está viéndola también como en su análisis FODA de ellos, China es la amenaza, ¿verdad? Entonces, aquí nos comenta Ray Dalio de que sí, pues para que haya eso y va a haber unas relaciones, ¿no? de guerras, como se vio anteriormente en unos años, hubo unas guerras económicas, ¿no? Entre Huawei y habían, digamos, ciertas desavenencias entre empresas norteamericanas y chinas. Eso en el gobierno anterior de otro presidente, ¿no? Trump. Y después ya pasó a Biden y ya pues hicieron otro tipo ya de, digamos, de jugadas geopolíticas que también permiten a que todavía el dólar no estalle
en esa gran burbuja, ¿no? Entonces ellos también hacen sus análisis, tratan de mantenerse, ¿no?, en la hegemonía y para eso hacen diferentes estrategias, ¿no? Hay que ver que también se han desencadenado guerras ahora último y eso ocasiona, puede que los mercados cambien en favor, digamos, de la potencia que se siente amenazada. Entonces, este personaje, Ray Dalio, nos dice, ¿no?, de que siempre, pues, para analizar, digamos, todos estos ciclos, nos orienta y nos dice que, ¿para qué es importante, no, analizar estos ciclos? Bueno, nos dice para tomar decisiones, ¿no? Y tratar de que no nos afecte mucho cuando hayan estos cambios abruptos. Entonces, aquí estamos las personas que digamos, estamos dentro de ese sistema. Entonces tenemos que ver, pues, ¿no?, cómo es que tenemos que sobrellevar estas vicisitudes, ¿no? Porque a la larga también afectan desde las empresas grandes, desde los bancos, hasta las empresas más pequeñas y hasta las familias. Entonces hay que ver y analizar, digamos, esos factores externos para tomar las mejores decisiones y tratar de sobrellevar de alguna u otra medida de la mejor forma. Entonces, también nos comenta que más o menos estas cosas mm, de los problemas que ha tenido Norteamérica, ¿no?, como ese Jueves Negro en 1929 y otra que también apareció en 1971, ¿no?, en la que Norteamérica se quedó sin dinero. Resulta que en 1944 um, ya habían instaurado ya, ¿no?, el sistema con el Tratado de Bretton Woods para que el dólar sea la moneda hegemónica en todas las transacciones comerciales, especialmente en todo el mundo, ¿no?, con el oro y el petróleo. Resulta que ellos, digamos, hacían esas transacciones y por esas transacciones ganaban también una comisión. Y así es como de Norteamérica creció, ¿no? Pero resulta de que, digamos, en esa época, Norteamérica podía canjear, pues, digamos, oro o cualquier potencia, ¿no? Podía canjear oro por dólares. Esa era la premisa de ese tratado. Pero en este año de 1971, Norteamérica, pues, gastaba más que lo que producía. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó sin dinero. Entonces gastaba tanto que no, ya, digamos, tenía qué cosa, que reimprimir más dinero. Reimprimió tanto dinero que, chispas, ya hubo un momento en el que las potencias decían, oye, Francia, por ejemplo, tengo tantos miles de dólares acumulados que has reimpreso en exceso, quisiera que me los cambies, por favor. Igual Gran Bretaña, ¿no? Oye, Norteamérica, cámbiame más estos dólares. Tengo acumulados muchos billetes, ¿no? Como imprimían mucho y no tenían respaldo en oro, porque habían excedido mucho, ellos gastaban, pues, digamos, en poder militar y en todas esas cosas. Entonces, de todas maneras, las demás potencias dijeron, oye, si es intercambiable por oro, devuélveme el oro, ¿no? Yo te voy a devolver todos tus billetes que has reimpreso. Y Norteamérica dice, uy, lo siento, no voy a poder devolverte el oro. Pero ¿cómo? Me están estafando, dicen todos los demás países, ¿no? ¿Cómo es que no nos vas a poder devolver? Acá tengo acumulado muchos billetes y ahora quiero que me los devuelvas por oro. Norteamérica, claro, se negó eso, pero de una manera diplomática. Entonces sacó un comunicado con el presidente de esa época y dijo, ¿no?, de que en 1971 les dijo, miren, no voy a poder devolverles, pero a partir de esta fecha, digamos, yo les confiero cierto poder para que sigan, eh, puedan seguir transfiriendo o haciendo transacciones en dólar, pero ya no necesariamente con oro, sino también con petróleo y otras fuentes de materia prima, ¿no? Pero Norteamérica, de manera diplomática, les dijo que no les podía vender. Entonces, ahí se originó un problema. Y ese problema de la reimpresión, como nos cuenta en el vídeo, nos dice de que ellos tenían que reimprimir más y más, y lo que originó es que en el hecho de que reimprimían más dólar, el mismo, digamos, dólar, digamos, perdió su valor.
todos los que querían que le cambien por oro, digamos, oye, yo soy Francia, tengo tantos millones de dólares, quiero oro. No, pero no tengo oro, decía Norteamérica. Ya, entonces, no me sirve de mucho estos dólares. Y ahí es donde empezó pues esta caída, ¿no? Y se nota que esa caída empieza pues desde el 34 ya, pero se consolida, digamos, en 1971, ¿no? Ya va a la baja. Y lo mismo nos cuenta, ¿no? Que ese mismo proceso también lo sufrió digamos, Gran Bretaña, con las libras esterlinas. Ellos también, esa potencia emitió muchas libras esterlinas y no tenía tanto oro tampoco. Y lo mismo pasó con el imperio holandés. Tenían tantas monedas holandesas, en este caso, eh, estas de aquí, los florines, y también fracasaron, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el gráfico. Primero, Norteamérica. Acá vemos a China que está resurgiendo y que se quiere consolidar como potencia, pero Norteamérica está empezando, pues, digamos, a descender, digamos, como potencia hegemónica. ¿Por qué? Porque por el mismo principio que nos cuenta aquí este gurú, de que está reimprimiendo muchas monedas y muchos billetes, ¿no? En este caso dólares, y este papel, como no tiene un respaldo, digamos, en dólares, está ocasionando, digamos, ciertos problemitas, porque es dinero fiduciario. Entonces, para compensar esas cosas, ya pues Norteamérica tiene como respaldo ya no el oro, sino más bien su poder militar, ¿no? Ya no se respalda en el oro, sino en su fuerza ya militar. Claro, pero también es fuerza que se está poniendo a prueba, ¿no? Con estos últimos conflictos. Sí, bro. De hecho, Rusia, China han decidido volver al oro para sus monedas, ¿no? Sí, Durante profesor. el conflicto de Israel. Entonces, el mundo se está volviendo bipolar, ¿no? Bueno, es interesante, pero ahí este libro no solo toca el aspecto económico, ¿no? También toca, está en tu lámina 10, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, para Sí, bro. cerrarlo. Ah, no, esas son las potencias, ¿no? Sí. Ah, o si no se ve este video en el otro, te habla el tema ¿de qué cosa? ¿De qué aspectos hacen que se predomine la potencia mundial, ¿no? Por ejemplo, toca el tema de la educación, el tema de la innovación tecnológica y otras dimensiones más, aparte del militar. Ah, Bueno, sí, correcto. la hora nos ha ganado hoy día. El resto, por favor, si lo miran el video, es interesante. Como piedra Eh, fundamental, sí, bro. Él comenta que es la educación, porque con la educación digamos, aumenta también lo que es innovación y desarrollo, y por lo tanto también aumentan los demás factores, ¿no? Para el Así crecimiento de es, esta nación. correcto. Sí, es correcto, Entonces, dice. sí, son conceptos relacionados, ¿no? Pero hay algo interesante de que se comenta en este video, es eso, ¿no? De que la moneda ahora es fiduciaria, ¿no? Estaba basada, como dicen, en la confianza. Antes se basaba en el oro, o sea, había un equivalente en oro de ese valor, pero hoy en día ya no es. Entonces, y Ujú. de hecho, varios países, como Perú, gran parte de su reserva está en qué? En dólar, ¿no? Y el dólar está basado en qué? En confianza, ¿no? Así deshace la potencia mundial a su gusto, ¿no? Literal, no Sí, tenemos nada en la práctica. Bueno, acá hay un detalle que he observado en el nombre del curso, ¿no? Te has equivocado, corriges, ¿ya? ah, Entonces, ya, profesor. más cuidado, ¿eh? Sí, revisa la carátula del documento y de la Ya, profesor. presentación. Bueno, cerramos acá la clase, bueno, tienen otro curso, ¿no? Taller de tesis creo que es. Entonces, nos vemos la siguiente semana. La tarea es, recuerden, descargar la memoria anual de una empresa. Sea la empresa que trabajen o con la que hayan trabajado o la de su interés, depende de ustedes. Y en base a ello van a tener que ustedes calcular los indicadores financieros. ¿Ya? Entonces, pues familiarícense primero revisando el estado financiero, ¿no? Un poco ahí lo que dice de su memoria anual, pero... Y sobre ello trabajamos un Memoria poco. anuales, no, doctor. Sí, memoria anual, ajá. La cosa que accedan al estado financiero del 2023, ¿no? Del año pasado. Listo, y tienen que llegar temprano, ¿eh? Para que nos alcance el tiempo, si no se va a la hora. Bueno, eso sería todo por hoy de mi parte. Nos vemos. Buen día, buen fin de semana. Gracias, ingeniero, igualmente, bonito fin de semana. Igual, Gracias, cuídense. doctor. Nos vemos.